Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Zaira Moure, facultativa de microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y estoy realmente muy contenta de poder moderar esta mesa titulada La precisión en el estudio de la patología importada y emergente. En los últimos años, el campo de la patología importada y emergente ha experimentado una gran transformación. La globalización, el cambio climático que sí que existe, los movimientos poblacionales y la expansión en la distribución de vectores han favorecido que aparezcan y reaparezcan infecciones que antes veíamos como exóticas, excepcionales, ¿no? Y ahora forman parte de nuestro día a día y nos obligan a repensar, pues, cómo vamos a diagnosticar, cómo vigilamos y cómo podemos anticiparnos. En este contexto, la medicina personalizada y de precisión es fundamental. Necesitamos diagnósticos más rápidos, más exactos, más adaptados al paciente y, sobre todo, siempre interpretados dentro del contexto epidemiológico del momento, ¿no? Actual. Solo así podemos actuar con mayor criterio cuando nos enfrentamos a patógenos con alta letalidad, con patrones de transmisión que son impredecibles y circulación cambiante. Ya nos lo enseñó el COVID, ¿no? La precisión implica anticipar, detectar y, sobre todo, actuar con información en tiempo real. Y en el campo de la patología importada y emergente, esta necesidad se hace especialmente evidente. No basta con detectar, hay que entender qué está pasando alrededor del paciente y qué está pasando en el entorno. Entonces, hoy tenemos la suerte de contar con tres ponentes excepcionales a los que yo admiro, de gran experiencia y reconocimiento en este ámbito de la patología importada y emergente. Y además cada uno aporta una perspectiva única que se complementa y muy necesaria. No me quiero alargar porque los importantes hoy son ellos y estoy segura de que sus ponencias van a resultar muy interesantes y, sobre todo, muy útiles para nuestro día a día, tanto en la clínica como en el laboratorio. Al final de las intervenciones dedicaremos un tiempo a la discusión, ¿no? Y sería muy enriquecedor contar con todas vuestras aportaciones. Bueno, entonces, sin más dilación, empezamos con el teniente coronel, el doctor Francisco Javier Membrillo de Novales, que hoy nos atiende desde La Haya, que nos presenta la sesión titulada Enfermedades infecciosas de alto riesgo en el siglo XXI, un reto para la medicina de precisión. Una brevísima presentación. El doctor Membrillo es jefe de la unidad NRBQ infecciosas y responsable de la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Es presidente de la Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica. Es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la SEIM, y también presidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Pues muy bien, Javier, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Zaira. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar en este curso, que es la segunda vez que estoy. Y además, es que realmente estaba viendo que la introducción que iba a hacer ya me la has hecho tú perfectamente. Has explicado de maravilla lo que es la medicina de precisión, la importancia que tienen las enfermedades infecciosas en el día de hoy y que es una de las cosas que nos tiene que recordar, ¿no? Voy a empezar por lo que siempre es el final de mis charlas, que necesitamos especialistas en enfermedades infecciosas, que no nos vale, los médicos no podemos saber de todo, el trabajo multidisciplinar es fundamental, tenemos que tener unas bases sólidas y competencias comunes, pero que precisamente la precisión en el diagnóstico de estas enfermedades emergentes requiere una especialización que es cada día más compleja, ¿no? Y que probablemente hasta podríamos hablar de que con una especialidad en enfermedades infecciosas se nos quedaría corto. Después necesitaríamos una subespecialización en medicina tropical y enfermedades emergentes en este campo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahí están mis conflictos de intereses. Siempre recordar que no estoy, por motivos legales, que no estoy hablando en nombre del Ministerio de Defensa, que mis opiniones son científicas personales, ¿vale? Bien. En España, a día de hoy, nos encontramos en una situación muy buena y muchísimo mejor que la que hemos tenido, la que teníamos, por ejemplo, al principio de esta década, en el manejo del tema que ocupa mi charla, que serían las enfermedades infecciosas de alto riesgo, porque tenemos bastante desarrollada ahí, con mucha experiencia ya, toda una red para el diagnóstico y toda una red para el aislamiento y tratamiento, que veis que ahora en las unidades de aislamiento hemos añadido esa T, unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel de estas patologías, ¿vale? Lo primero es recordar de qué estamos hablando, porque hay veces que traducir esto del inglés es complicado, porque a veces se habla de highly infectious diseases
Y a mí no me gusta esa traducción al español, ¿no? Hablar de una enfermedad muy infecciosa. El problema del que estamos hablando no son de enfermedades con una alta tasa de contagio. Estamos hablando de enfermedades emergentes sin tratamientos demostrados de una alta letalidad y transmisibles de persona a persona. Aquellas que necesitan, las que necesitamos tener esa precisión en el diagnóstico precoz y en el aislamiento incluso de los casos en investigación, empleando una enorme cantidad de recursos humanos y materiales para evitar que se inicie un brote que sería incontenible. Ningún país del mundo es capaz de aislar en las condiciones en las que la unidad de aislamiento de la Paz Carlos III, la nuestra, etcétera, aislamos a los pacientes con Crimea-Congo. Ningún país del mundo podría aislar a 100 casos confirmados de enfermedad con virus ébola, por virus ébola, por ejemplo. Con lo cual, lo importante es hacer esos máximos esfuerzos para evitar lo que desgraciadamente ha pasado en el pasado, que es esos casos nosocomiales que han acabado en grandes brotes con muchos profesionales sanitarios fallecidos en países como África, Nigeria, con ébola, en Corea del Sur con el MERS coronavirus o los desgraciados contagios de personal sanitario que hemos tenido en esta década, en dos ocasiones en la pasada década en hospitales españoles. Entonces hablamos de enfermedad infecciosa de alto riesgo, que en el documento que hemos actualizado ahora en el mes de mayo de manejo de la red, como vemos, estamos hablando con enfermedades que pueden generar situaciones de alto riesgo. Es algo más similar a lo que ahora se habla en el Reino Unido de High Consequences Infectious Diseases, que parece que tiene bastante sentido. Esto agruparía fundamentalmente dos tipos de infecciones: enfermedades de tipo fiebres hemorrágicas, en el que el problema es la transmisión por contacto, aunque en maniobras que generen aerosoles podría potencialmente haber esa transmisión, y segundo, enfermedades virales emergentes, como en su momento fue el SARS-CoV-2, como es el MERS, como podrían ser nuevas variantes de gripe que tuviesen potencial de transmisión de persona a persona, etcétera. Bien. Como ya ha estado diciendo Zaira, no me voy a extender mucho, es una realidad que las epidemias, pandemias y brotes están en crecimiento en las últimas décadas. No es un motivo del acceso más rápido a la información. Aquí, como vemos, como de forma sostenida antes del Internet y de la generalización de las redes sociales, cada vez se declaraban más brotes, epidemias y pandemias. Esto tiene muchos motivos, entre los cuales están que vivimos en un mundo más pequeño y más conectado, el aumento lineal de los viajes internacionales, con el paréntesis del COVID ya recuperados, y, como bien ha dicho Zaira, el calentamiento global, que es una realidad indiscutible y que nadie puede discutir en el mundo. Sobre las causas y el porcentaje de influencia del ser humano en ese cambio climático, dejémoselo a los expertos en clima. Yo siempre intento no meterme, y hay el que quiera debatir que debata, pero que el clima está cambiando es una realidad total. Y esto tiene, y está demostrado y está revisado en revistas tan prestigiosas como New England, una serie de consecuencias sobre la salud humana, sobre las migraciones y sobre la distribución de vectores. Siempre pensamos en los virus, pero también tenemos que pensar que todo esto que estamos diciendo influye, por ejemplo, en el patrón de transmisión de las resistencias, y aquí vemos en distintas bacterias de las resistencias antimicrobianas. Todos recordamos cómo de la India poco a poco fue llegando primero a Italia y Grecia, luego a España las carbapenemasas, y vemos que es un mundo, como veis, tan interrelacionado que todas estas líneas aquí, distribuciones de evolución del SARM a lo largo del mundo, de cómo se transmite a lo largo de viajes, es muy difícil de controlar, ¿no? Y como estábamos diciendo, en el campo concreto de las fiebres hemorrágicas, esta sospecha y diagnóstico precoz es fundamental, porque tenemos la desgraciada experiencia de haber tenido en la pasada década dos brotes de fiebres hemorrágicas en una ciudad como Madrid, en la que, por suerte, se contuvieron con solamente un contagio. Pero en ambos casos un contagio de personal sanitario, con lo cual los aquí presentes somos los más interesados en que el sistema de detección, diagnóstico y aislamiento precoz funcione, porque somos los que estamos en primera línea. Recordemos como en la epidemia de ébola en 2014, en Liberia, todos los infectólogos del país y la cuarta parte de las enfermeras fallecieron. Y esto va a ir a más. Ya lo decíamos en Sein hace 3 años en este libro, Las enfermedades infecciosas en 2050, en el que junto a Miriam Álvarez coordiné el capítulo sobre arbovirosis, y como veis, algunas de las, entre comillas, profecías que hacíamos de qué iba a ir pasando se están cumpliendo ya. Y tenemos epidemias puntuales de dengue, todos habéis visto, y luego seguro que nos estará hablando Marta del chikungunya en Francia, cómo está siendo un problema ya de cientos de casos, cómo tenemos un aumento de los casos de encefalitis por West Nile y otra serie de infecciones que podrían ocurrir y que no ha ocurrido todavía, pero démosle un par de grados más a la temperatura media de España y 20 años y a ver qué nos encontramos. Y esto es importante, y en el grupo, cuando he tenido el honor de presidir el grupo de estudio de patología importada, que ahora preside Marta, pues estuvimos coordinando con otras sociedades científicas estas guías, que os dejo ahí el QR un poquito para si podéis, si queréis descargarlo, de
manejo de la fiebre importada en España, en el que le dábamos una parte importante a en qué casos habría que sospechar esas enfermedades infecciosas de alto riesgo que requerirían manejo distinto al habitual. Y aquí os enseño, pues el que a día de hoy es el principal problema, porque aunque por el número de casos quizás un epidemiólogo me puede decir que no, por la distribución del vector y del virus en España y por tener casos todos los años, creo que el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que transmite, como vemos, las garrapatas del género Yaloma, que se comportan buscando la sangre prácticamente como una araña, no se quedan quietas esperando a que te acerques a ellas para picarte y que muchas veces te pican y luego no se quedan contigo y el paciente viene a urgencias refiriendo fiebre y malestar general. Le encuentras trombopenia y fracaso renal o fracaso hepático con una analítica y no cuenta una picadura de garrapata, como a nosotros nos ha pasado ya, es una fiebre hemorrágica de la que estamos teniendo casos en España todos los años y que plantea unas dificultades adicionales de diagnóstico y que requiere del avance, como digo, de la medicina de precisión. A ver si me pasa la diapositiva. Vale, esto es la enfermedad transmitida por garrapatas con mayor distribución geográfica y segunda, arbovirosis, ¿vale? Deciros que suele cursar tras un periodo de incubación de entre 3 y 7 días, que podría durar hasta 14, con una fase prehemorrágica en la que quedan la mayor parte de los pacientes. El 90% de los pacientes son asintomáticos u oligosintomáticos, lo que si no hay sospecha clínica dificulta el diagnóstico, tal es la que los pacientes que tienen fenómenos hemorrágicos en relación con trombopenia y con fracaso hepático, pues tienen sangrados de distintos sitios orgánicos, tras los que acaban sobreviviendo o falleciendo. No tenemos tratamientos demostrados. Hemos mandado a ESMI Global nuestra experiencia con los 4 casos que hemos atendido en nuestro centro el año pasado y este año, con alguna novedad que os comentaré próximamente. Hay antivirales sobre los que se discute, pero que no tienen un ensayo clínico que demuestre claramente su eficacia. Y otra serie de tratamientos de soporte con dificultades adicionales. Pacientes con trombopenia sostenida, en la que las transfusiones de plaquetas pueden producir anticuerpos antiplaquetarios, la duda sempiterna de tratar con corticosteroides las infecciones virales y si puede o no puede favorecer la replicación viral, y en investigación en algunos anticuerpos monoclonales que todavía no se han utilizado en humanos. Aquí vemos en este artículo reciente, entre otros de Marta, cómo en las últimas décadas la distribución del virus a lo largo de Europa va ampliándose y nuestro país está cada vez más en oscuro, ¿no? Ya hemos llegado a un nivel de menos de 5 casos humanos al año, pero estamos al punto, menos de 5 casos diagnosticados. ¿Vale? Aquí tenemos la distribución y fijaros cómo veáis por qué tenemos un problema de sospecha diagnóstica y de precisión en la solicitud de las pruebas complementarias que necesitamos para nuestros pacientes, insisto, en un país sin especialidad en enfermedades infecciosas, cuando vemos cómo estos son los casos que había diagnosticado hasta 2024, esto adelantando de la comunicación que ha enviado Octavio Arce al ESMI Global, son los 4 últimos casos en España que hemos tenido que atender nosotros, y fijaros cómo hay una cierta... Bueno, aquí tenéis la distribución para que veáis que no solamente estamos hablando de alteraciones de la coagulación, trombopenia y fenómenos hemorrágicos, sino, como os he dicho, de la hepatitis, que es un componente importante de la enfermedad en el que hay que tener en cuenta también que podría estar artefactando los tratamientos antivirales que estamos dando, como favipiravir, que puede producir hepatitis, pero que lo estamos dando en la fase inicial de una enfermedad, en la fase prehemorrágica, y eso distorsiona la información que tenemos, porque desgraciadamente es una enfermedad en la que no tenemos ensayos clínicos de calidad y la N de pacientes que tenemos en España es muy pequeña, pero fijaros con varios estudios que se han publicado en los últimos años. El primero, el que nos enseña que no solo en las garrapatas y aloma está el virus, no está clara la significación clínica de estos hallazgos, pero parece que prácticamente todas las garrapatas podrían al menos tener el virus, no está claro si transmitirlo de forma eficaz al ser humano. Y si veis la distribución de la probabilidad de exposición al virus en España, pues hay zonas con bastante color, pero en las que no hemos detectado ningún caso. Y parece que está bastante agrupado en torno a hospitales, como puede ser el Hospital Clínico de Salamanca, que tienen una alta sospecha diagnóstica porque han atendido a varios casos y su personal, tanto de urgencias como de hematología, porque muchas veces el paciente acaba siendo diagnosticado tras un estudio de trombopenia sin causa afiliada, como enfermedades infecciosas, tienen esa alta sospecha diagnóstica, pero llama la atención, como por ejemplo en la Sierra de Cádiz, la probabilidad de exposición es muy alta y no se ha detectado ningún caso. ¿Realmente no ha habido contagio en seres humanos? ¿Realmente está el virus alojado en garrapatas que no transmiten al ser humano, o realmente lo que está ocurriendo es que no estamos viendo esos casos asintomáticos o oligosintomáticos? Parte de esa respuesta nos la da este estudio publicado en nuestra revista
este año, en el que se hace un screening en la zona de Béjar y se ven, no, vaya, pues no lo he puesto, y se detecta que hay un 0,4% de personas en este área geográfica con serología positiva, que han seroconvertido al virus, pero que no refieren a haber pasado la enfermedad en ningún momento. Y esto se demuestra también cuando, no sé si sabéis, que el primer caso no ocurrió en 2016. El primer caso que sepamos ocurrió en 2013 y se identificó retrospectivamente a través de las redes sociales. Una persona que leyendo un hilo de Twitter de @virus emergentes hablando sobre cómo era esta infección, escribió un privado al autor del virus diciendo, al autor del hilo diciendo, yo creo que he tenido eso, en 2013 me ingresaron, me hicieron muchas pruebas, no llegaron a ningún diagnóstico, creo que tuve eso, se descongeló el suero y se demostró que tenía anticuerpos frente al virus del Crimea-Congo. Y como vemos, cambio climático cada vez más al norte, como vemos, identificación cada vez mayor en el sur de Francia, donde es una preocupación creciente. El manejo que tenemos en España es diferente que al de Turquía, que es el país donde hay más casos, aproximadamente 1.000 casos al año. Los atienden con aislamiento de contacto y gotas en una planta estándar, como atenderíamos un COVID-19, y hay pocos, no ninguno, pocos contagios en personal sanitario. Insistimos que estamos hablando de una fiebre hemorrágica. En España, a día de hoy, consideramos que debemos manejarlo como ébola o Marburg y se atienden en unidades, los casos confirmados se atienden en la red de unidades de aislamiento de alto nivel, que son las instalaciones no solo físicas, sino el personal altamente entrenado y que tiene que dedicar muchísimo tiempo a su manejo, que estamos preparados para hacer de la forma más segura posible el aislamiento de estos pacientes. En España ahora mismo tenemos el lujo de tener una red de bastante capacidad, con 7 unidades de aislamiento distribuidas hasta toda España y algún proyecto, adelanto, vamos a ver si las cosas van bien, en Castilla-León, que es la región con más casos diagnosticados hasta ahora de Crimea-Congo. Vemos que no tenemos tantas camas, o eso podría parecer. Realmente, en camas por millón de habitantes en España nos encontramos en el país más privilegiado del mundo, porque la cantidad de personal que necesitamos para atender a estos pacientes está entre 40 y 50 personas por un paciente día, con lo cual realmente, aunque por ejemplo en Gómez ya tengamos estas 7 habitaciones, para atender a las 7 habitaciones con 7 casos confirmados de fiebres hemorrágicas, tendríamos básicamente que cerrar medio hospital por la cantidad de personal que necesitaríamos emplear en el manejo de estos pacientes. Hay un sistema de funcionamiento de la red en el que en general os puedo resumir que las comunidades autónomas que tienen unidad de aislamiento propia se ingresan el primer paciente de su comunidad autónoma. Las demás comunidades autónomas, todo lo que tenga relación con nuestras misiones internacionales militares y lo que venga de fuera de España, por defecto vendría a Gómez Ulla, y en caso de que una comunidad no pudiese asumir el paciente por tener ya su unidad de aislamiento llena, o una segunda comunidad autónoma pidiese un traslado a Gómez Ulla cuando nuestra unidad estuviese ya ocupada, se reúne un comité de respuesta donde se tomaría la decisión de a dónde trasladar al paciente. De hecho, en algunos casos se han tomado decisiones que no estarían entre las tomadas en este algoritmo. Por ejemplo, en 2022 hubo un caso en Castilla y León que se decidió trasladar por diversas circunstancias por la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire al Hospital de Donostia, donde se le atendió y sobrevivió. Un pequeño vídeo para que veáis nuestra unidad, ¿vale? De hecho, estamos en un hospital que está históricamente, el Hospital Central de la Defensa, ligado a las enfermedades infecciosas. Se construyó a finales del siglo XIX para atender a las bajas que llegaban evacuadas a España de la guerra de Cuba y Filipinas, con lo cual, aunque luego se ha reformado y el hospital actual data de finales de los años 80, pues es un hospital que siempre ha estado ligado a ello y que en el actual hospital se hizo una unidad de aislamiento pensando en guerra biológica. En los tiempos de la Guerra Fría, ahora que estamos otra vez todos mirando al este con un poquito más de preocupación, y veis esas 2 plantas que teníamos arriba preparadas por si el bloque soviético en la Tercera Guerra Mundial nos bombardeaba con ejércitos. Como veis, todos los pasos requieren muchísimo personal, hacerlo todo muy despacio, muchísimo entrenamiento, porque cada tarea del día a día normal de un paciente se convierte en enormemente compleja. Estaba intentando quitar el sonido porque la música de fondo no aporta nada, pero perdonadme que ahora mismo no quiero, cada vez que lo intento dar se queda congelado. En este caso es un ingreso simulado de un ejercicio que hicimos con diversas unidades militares. Ahí a la derecha están pasando por mi despacho. Y como veis, lo importante, insisto, aunque hay unas instalaciones arquitectónicas, videovigilancia, presión negativa, que son muy importantes, la cantidad de personal, el material que consume y el entrenamiento que tienen que tener para realizar todas las tareas sin ningún riesgo es la parte más compleja de todo este proceso. Bien.
características de la unidad yo creo que lo vamos a dejar. Tenéis que tener en cuenta que tenemos que tener esta unidad lista para recibir a un paciente en 2 o 3 horas después de la llamada. Esto implica una serie de dificultades adicionales y una necesidad de personal entrenado y localizado. Y necesitamos tener personal de guardia para cosas que no pasan habitualmente. Esto no siempre es complejo que no entienden las autoridades sanitarias, ¿no? Para que os hagáis una idea, en una unidad de hospitalización en la que tenemos 8 camas de aislamiento estándar y las 7 de aislamiento de alto nivel, pues yo tengo 16 enfermeras militares y 9 civiles solo en el turno de la mañana para todas las tareas de atender a los pacientes del día a día de enfermedades infecciosas y de toda la preparación adicional que requiere todas estas actividades. Aquí para que veáis, esto no lo vamos a saltar. Vale, esto es un problema de costes, es un problema que tienen que entender nuestros gestores, porque aquí tenemos este Lancet Infectious Diseases, donde publican cuánto les costó en Frankfurt atender un solo paciente con ébola en 2015, 1 millón de euros. Y voy a enseñaros brevemente, con permiso del paciente, ¿vale? Por motivos docentes, al primer paciente que atendimos este año. Y aquí estáis viendo a Jesús, a un señor en el que hay una serie de condicionantes que no solo son los biológicos. Estáis viendo sus hematomas, no vemos que tenía epistasis, hematemesis, rectorragia, pero que estáis viendo, pero que fijaros que es un señor que está solo en una habitación, aislado y pensando en su hermano, que falleció de Crimea-Congo hace 3 años. Este hombre siempre ha negado que le picase una garrapata, pero vive en una zona en la que se han encontrado garrapatas del género Hyaloma con el virus. Y como estáis viendo, cosas que pueden ser tan sencillas en el día a día como sacar sangre al paciente requiere a mucho personal y mucha coordinación para que no haya ningún riesgo de transferencia entre la habitación, a la izquierda donde está el paciente ahora mismo, y a la derecha vemos nuestro laboratorio BSL-3, donde los técnicos de análisis, supervisados por microbiología y por análisis clínicos, han recogido la muestra de sangre que le acabamos de sacar y han estado y están haciendo las pruebas con las que podremos tomar decisiones. Porque el problema de diagnóstico no es solo el microbiológico. Un paciente con una fiebre hemorrágica, con una trombopenia grave, con una hepatitis, necesita analítica, necesita análisis clínicos que no puedes externalizar a otro centro. Tienes que estar preparado para hacerlos y hacerlos de la forma más segura posible, porque, por ejemplo, un estudio de coagulación, como sabéis, requiere centrifugado. Aquí tenéis adelantado de otra comunicación que hemos mandado a EMIS Global, la evolución del paciente. Hay varias cosas novedosas. La primera, que combinamos favipiravir con dosis altas de dexametasona. Como veis, la línea amarilla con una rápida reducción de la carga viral, un incremento de los ciclos de 22 a 30 en una semana, pero con una persistencia, lo veis abajo, de las plaquetas en gris, que requirió múltiples transfusiones de plaquetas, los cuadraditos en morado y varias transfusiones de sangre, y es el primer caso descrito que esperamos presentar en ESMIS Global, cómo utilizamos un estimulante de la producción de plaquetas, porque empezamos a pensar que debía tener el paciente anticuerpos antiplaquetarios y le dimos avatrombopag, un fármaco que habitualmente utilizan los hematólogos para otras patologías con disminución de la producción de plaquetas, con una respuesta de la producción de plaquetas que en una semana fue espectacular, llegando a la normalización y a la curación del paciente y descarga a domicilio. Sí quiero que veáis este vídeo, que me parece muy interesante para que veáis lo complejo que es manejar la cantidad de gente que hay. Voy a parar un momento. Dentro de la habitación ahora mismo, las dos personas, los enfermeros que han sacado la sangre del paciente, se están quitando el traje a la izquierda, supervisados por otro enfermero militar que está dirigiendo sus movimientos. Y a la derecha tenemos a los técnicos de laboratorio, o a lo mejor no es al revés, perdóname. Y a la derecha se están quitando el traje y a la izquierda tenemos a los técnicos de laboratorio que están procesando las muestras en el laboratorio, mientras que a la vez estamos quitándole el traje a los otros compañeros. Pulgares Recordad arriba. que Muy la bien, retirada del Rosa. traje es el Coges momento de codo, más riesgo de eso es. contagio. Esconde manitas, Laura, y en zona de Esto baratas, requiere, quinta. como veis, una coordinación que, Ven aun con todos los cogiéndole, monitores que bien tenemos y coge, todo el personal que tenemos empeñado en ello, estáis viendo que es Muy bien, ajetreada y suelta súper compleja, porque bien. tenemos que tener mucho cuidado Muy bien, para no muy permitir bien, que Laura. ningún error Y de ahora nadie Rosana te va suponga a un riesgo para explicar toda la las solapas. seguridad nacional. Aquí tenéis varios momentos. Una de las cosas, aquí tiene la precisión, también incluye aquí disminuir al máximo el número de personal que atiende al paciente. Y si hay que meterle si a la hora de entrar, si a la hora de entrar el médico es la hora de comer y además hay que sacarle la glucemia al paciente, como veis a la izquierda, y luego al salir coger un contenedor de residuos, descontaminarlo y sacarlo a la siguiente sala, pues aprovechamos y tenemos que ser flexibles en cuanto a nuestras categorías laborales. Tener mucho cuidado con la comisión de errores. Mantengo la foto del centro y el que se haya puesto alguna vez un EPI ventilado dirá, ese EPI no está bien hinchado y si hay humedad dentro de la campana, quiere decir que no está bien hermético y que algo no está funcionando bien. Efectivamente,
el enfermero me dijo que me diese la vuelta, me quitase el traje, lo desechase y me pusiese otro, ¿vale? Y a la derecha, no sé si se intuye, pero cuando estas cosas pasan en verano, después de estar 2 horas con un traje de plástico en una situación de estrés en la que sabes que si te equivocas estás poniendo en peligro tu vida, pues acaba uno perdiendo en torno a un líquido, a 1 litro de líquidos y luego necesita un tiempo después de quitarse el traje para ducharse y rehidratarse. Momento emotivo, el día del cumpleaños del paciente, en el que autorizamos a la mujer y a uno de los hijos a través de las cámaras felicitarlo y felizmente recuperado el día del alta con el equipo que estaba ese día en el turno de mañana. Todas estas personas eran las que estábamos atendiendo por la mañana a un solo paciente. Imaginaros la cantidad de recursos que esto supone. Volver a recordar que es impensable gestionar estas situaciones sin especialistas en enfermedades infecciosas, además de todo lo demás que hace falta. Medicina intensiva, análisis clínicos, microbiología clínica, medicina preventiva, prevención de riesgos laborales. Hematología, y me estoy dejando muchos más, pero que necesitamos avanzar en la formación de los profesionales, que son la primera línea de defensa para que esto no se convierta en lo que pasó en Corea del Sur con el brote del mes coronavirus. 6.000 contagiados, 188, si mal no recuerdo, fallecidos a través de un paciente que no fue correctamente aislado a su llegada al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta sesión tan reveladora, que además ejemplifica súper bien cómo la medicina de precisión nos permite responder de forma súper coordinada, ¿no? En vuestro servicio, en vuestro hospital, y eficaz ante estas situaciones de tan altísimo riesgo, ¿no? Aparte, bueno, nos queda claro que cada vez somos más tropicales y, por supuesto, apoyarte también y poner en valor la necesidad de la especialidad de enfermedades infecciosas, ¿no? Ante este tipo de situaciones, en conjunto con todas las demás y equipo multidisciplinar, si no sería imposible. Muchísimas gracias. Sabemos que ahora te vas y luego vuelves. Pero nos vemos para Entonces, las preguntas. Os dejo de fondo y nos vemos para las preguntas. eso es. Nos vemos al final de No, la... estoy viendo que hay preguntas por ahí interesantes. Luego las respondo. Y por eso. Muchas gracias, Javier. Bien, pues ahora continuamos con la segunda ponencia titulada Arbovirus Made in Spain, cuando lo tropical se vuelve local, con la doctora Marta Díaz Menéndez, que es coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital La Paz Carlos III en Madrid y presidente de nuestro grupo de estudio, el Grupo de Estudio de Patología Importada de la SEIN. Marta, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Zaira. Y bueno, pues yo trabajo en la unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital Carlos III, en la que vemos a aquellos viajeros que van a sitios tropicales y vuelven con enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, después de la charla que ha dado Javier, en la que, bueno, pues habéis visto cómo van vestidos todos como si fueran, yo qué sé, cosas del hiperespacio, ¿no? Pues probablemente la imagen que tenéis de lo que hacemos un médico que nos dedicamos a medicina tropical es que pasamos la consulta básicamente así, ¿no? Con los cocos y la piña en la cabeza y las maracas y demás, ¿no? Bueno, esto es un poco broma, pero bueno, realmente a veces es muy desconocido, ¿no? Las patologías que manejamos, muchas de ellas, seguro pues, que habéis oído hablar de ellas, muchas son muy frecuentes, pues, dengue, malaria y demás, o chagas, pero otras pues estamos empezando a aprender incluso a pronunciarla, ¿no? O sea, nos costó aprender a pronunciar chikungunya, ¿no? Que ahora lo tenemos como muy interiorizado, pero tenemos otras muchas, oñoñón y demás, que bueno, que están ahí en la lista de patógenos que estamos empezando a diagnosticar. Y es que lo común que tienen todas estas enfermedades es que están ligadas de una u otra manera con los viajes, ¿no? Con el movimiento de las personas. Pero hay que tener en cuenta que las personas se mueven por muchísimas cosas. Muchos lo hacen por turismo, turismo mochilero, otros viajes de cooperación, otros son migrantes que han venido a nuestro país y que van de vez en cuando si tienen suerte y pueden permitírselo, pues a ver a su familia de vez en cuando. Otros migran por conflictos humanitarios, ¿no? O por guerras. Otros son viajes de turismo simplemente. Luego están los viajes de ocio, entre los que muchos de ellos, pues si tenemos suerte, nosotros también podemos disfrutar y demás, ¿no? Y todo ello pues se asocia a patologías que pueden estar importadas de los países de los que proceden todas estas poblaciones, ¿no? Entonces, antes de meterme en el meollo de la cuestión, quería daros solo dos numeritos, ¿no? Dos cifras, ¿no? Que creo que es importante para que veáis un poco la magnitud de este problema. Es que fijaros, a nivel mundial el 3,7% de la población es migrante, ¿vale? Como veis en esta gráfica de aquí, el punto más gordo pues significa que hay más población migrante, ¿no? Estados Unidos se lleva la palma,
pero fijaros que España, que es un país canijo, ¿no? En comparación con otros países, tenemos una proporción de migrantes importante, como ahora veremos, ¿vale? Como veis en esta gráfica, en los últimos 20 años se ha duplicado el número de población migrante, que sobrepasa ya los 300 millones, ¿no?, de migrantes, 3,7 de la población mundial. Y os subrayo este porcentaje porque si lo trasladamos a España, fijaros, de un 3,9 pasamos casi a un 20% de población migrante. Muchos de ellos ya están nacionalizados españoles, pero otros muchos no, un 13% todavía no. Y muy característicamente tenemos un 6% de segunda generación, que son los niños que ya han nacido en España y que proceden de padres migrantes. Curiosamente también, aunque la mayor parte, el mayor porcentaje de migrantes que residen en España son latinoamericanos por un tema lógico de idioma y cultura, ¿no?, que somos muy hermanos en ese sentido, si miramos países por países, Marruecos es el país del que más personas migrantes proceden. Si pasamos al otro gran grupo que podríamos considerar de gente que se mueve, que son los turistas, bueno, como sabéis, el COVID pues paró la vida en general y los viajes en particular, como no podía ser de otra manera, y ya en 2024 se recuperó las cifras de viajeros internacionales que había previas a la pandemia y ya estamos en unos niveles superiores que por encima de los casi cercanos a los 10 billones de viajeros internacionales. Estas cifras se van a multiplicar por 2 hacia el 2042 más o menos, es lo que se prevé. Pero la gente se desplaza a las partes muy concretas del mundo, ¿no? No todos los viajes internacionales están uniformemente distribuidos, la mayor parte de los viajes internacionales se producen al sudeste asiático, como veis aquí, y esto a nivel mundial. ¿Pero qué pasa en España? Pues lo mismo, hemos recuperado los niveles previos a la pandemia y fijaros que hay una variación en el segundo trimestre del 2025 del 11,2% superior respecto al mismo periodo del año anterior, o sea que los viajes al extranjero están aumentando y ya suponen más de 5 millones de desplazamientos. En nuestro caso, nosotros somos menos ambiciosos, nos movemos fundamentalmente por Europa, seguido de América, de Centro y Sudamérica, que son las zonas que por idioma pues, nos son más cercanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos estos viajeros? Bueno, pues que muchas veces, en vez de traerse un imán de la nevera, que es el souvenir típico, pues a veces se traen algún tipo de patología importada. Y esto es en muchas ocasiones porque no se hace consulta previaje, aunque en muchas ocasiones sí. Realmente no sabemos el porcentaje de viajeros que hacen consulta previaje, porque todos los datos que tenemos de uso de consulta previaje es de aquellos que vuelven ya enfermos, lo cual ya es un sesgo, ¿no? Entonces, como no se sabe muy bien, pero bueno, algunos estudios de algunos países del norte de Europa indican que cerca del 40% aproximadamente de los viajeros piden consejo al viajero. Queremos pensar, aquellos en los que nos dedicamos al consejo previaje, que nuestro consejo hace que disminuya la incidencia de infecciones, ¿no?, de adquirir patologías durante el viaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto es así. Aquí estoy yo con mis piñas y mis maracas, ¿no? Y os quiero enseñar este estudio de Redivi. Redivi es una red española importante en la que registra patología importada por inmigrantes y viajeros, que ha hecho una serie de 10 años analizando pues, la patología importada tanto por migrantes como por viajeros, como por VFR. VFR, para el que no lo conozca, es el acrónimo de Visiting Friends and Relatives, que son los migrantes que ya están asentados en España y que van a su país pues, a ver a su familia. Como podéis ver, bueno, pues aquí tenéis las enfermedades más importantes diagnosticadas, pero fijaros, os he puesto un bichillo ahí al lado en aquellas que son transmitidas por algún tipo de artrópodo, ¿vale? Y esto es importante porque vamos a empezar a hablar, ahora llevamos 10 diapositivas para llegar a este momento, de las arboviriasis, es decir, viriasis transmitidas a través de artrópodos. El listado es larguísimo, hay muchos artrópodos y muchas enfermedades transmitidas por artrópodos y ojo que los artrópodos transmiten viriasis también, pero también otras cosas, ¿vale? Que son los que llamamos arbootros, ¿no? Que no son los arboviriasis, sino arbootros. Transmiten peste, transmiten la enfermedad de Chagas, pues otras enfermedades que no son realmente viriasis, ¿no? Pero bueno, quedaros con que hay un listado muy grande de vectores que tenemos en España, ¿vale? Tenemos, luego hablaremos un poquito más de esto, pero tenemos Aedes aegypti y Albopictus distribuidos en Europa, desde luego, y en España también. Ahí tenéis una tabla, os he puesto de la cantidad de patologías que puede transmitir los arbovirus de viriasis, las tenéis. Tenemos también Culex distribuido en España. Aquí os he puesto los Culex que tenemos en España, que es el Modestus, el Quinquefacitus y el
siccus, perdonad, pero los cules que hay en el resto de Europa pueden transmitir muchísimas enfermedades más. Y lo que ya os había dicho, os había mencionado Javier en la presentación previa al Yaloma, que está despiporrado por España y que también tenemos Lusitania con Marginatum aquí en España y todas estas enfermedades que puede transmitir, ¿vale? Entonces tenemos vectores en España que pueden transmitir enfermedad. Y fijaros, os traigo esta imagen que es la cantidad de vuelos que hay a lo largo de 24 horas en el día, ¿vale? Esta frase es la que siempre utilizamos en estas charlas sobre patología importada, ¿no? Es que una persona se puede plantar en la otra punta del mundo en menos de 24 horas, ¿no? Entonces esto hace que las personas viajen, pero las enfermedades que portan también viajan de una parte a otra del mundo, ¿vale? Así que fijaros, tenemos a alguien que viene hasta las trancas de un virus, N, el que sea, ¿vale? Viene fatalítico, con su fiebre ahí, virémico perdido, y llega a un sitio donde tenemos el vector competente para transmisiones. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Pues que tenemos las arboviriasis made in Spain que llamamos, ¿no? Es cuando lo tropical se vuelve local, ¿vale? O sea, solo he tardado 10 minutos para llegar hasta aquí. Espero ir ahora un poquito más ligera para contaros todo lo que os quiero contar, ¿vale? Me voy a centrar básicamente en 4, porque, bueno, tengo que escoger el 4, son muchas más desde luego, pero bueno, pues por centrar un poquito el tema, ¿vale? Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, a hablar de dengue. Ya sabéis que la Aedes se introdujo en Europa, parece que los primeros registros son de finales de los años 70, aunque realmente cuando ya se asentó el Aedes en Europa fue en Italia en los años 90. Y hay dos teorías sobre cómo entró el Aedes en Europa. La primera es a través de la importación de neumáticos. Y es que, joder, los neumáticos son, no sé, como el paraíso de los mosquitos, ¿no? Porque engloban las cosas que más le puede gustar a un mosquito, ¿no? Que es tener un agua que está quietecita, que está calentita, que no hay movimientos de olas ni de nada, o sea, que está un agua estanca, ¿no? Es como el paraíso, pues, para la puesta de huevos y para el desarrollo de las larvas, ¿no? Además, hay algún estudio, curiosamente, que dice que las sustancias iba a decir que exhala, bueno, que despiden los neumáticos, ¿no? El caucho es ciertamente atractiva para los mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de esta manera llegaron muchos huevos de Aedes de mosquito pues a Europa. La otra teoría es que entraron a través de los bambús de la suerte. Sobre todo, fijaros en estos cuenquecitos que suelen traer los bambús que llevan un poquito de agua. Fijaros esto que hay aquí, esto chiquitín de aquí son los huevos, son huevos de Aedes, ¿vale? Entonces, pues es un medio, viene el medio perfecto para que se introduzca de esta manera el Aedes en nuestro medio. Y os he traído estas dos mapas en los que vemos cómo el Aedes estaba un poquito distribuido en Europa en el 2012 y fijaros cómo ha cambiado el panorama en pues, apenas 10 años, ¿no? Esto ya lo mencionaba Zaida al principio, que ha sido fundamentalmente por la dispersión de estos vectores por factores climáticos. Está haciendo más calor, no es nada que os sorprenda. Las estaciones son mucho más largas, las cálidas, y esto, el aumento de temperatura, hace que los ciclos de desarrollo de las distintas fases de los mosquitos pues sean mucho más rápidas y sean mucho más rápidamente, puedan mucho más rápidamente hacerse adultos y transmitir enfermedades porque necesitan picar para desarrollarse, ¿no? Entonces, estos factores climáticos unidos pues, a otros muchos asociados a la urbanización, al comercio internacional, a la insuficiente control y vigilancia de los mosquitos, pues ha hecho que los mosquitos, en este caso y otros vectores en otros casos, pues se estén absolutamente distribuyendo por toda Europa, ¿no? El Aedes aegypti que os enseñaba aquí es un vector que es bastante competente para la transmisión de muchas enfermedades, muchas arboviriasis. No es el mejor, pero la verdad es que se está preparando muy bien para soportar climas mucho más templados de los que se le supone a un mosquito presuntamente tropical. Porque el que es bueno, requete bueno para transmitir estas enfermedades es el Aedes aegypti. Y fijaros que es que Aedes aegypti tenemos ahora mismo en Europa, desde luego, en la isla de Madeira, está muy distribuido, está distribuido en algunas partes de Georgia, aquí pegado con el norte de Turquía. Pero, ojo, cuidado que tenemos a Aedes aegypti también en Canarias. Ha habido algún reporte puntual de larvas o incluso de mosquitos. Fijaros que el último reporte, que fue en marzo del año pasado, en el que se detectaron adultos en las Palmas de Gran Canaria, pues hizo que unas campañas activó unas campañas de fumigación tremendas en toda la isla para erradicar el mosquito, porque claro,
bueno es el Aedes aegypti transmitiendo cosas, pero es que el aegypti es una maravilla, entonces hay que erradicarlo cuanto antes pues, para evitar que además todos los migrantes que proceden por la inmigración irregular y demás, que proceden de distintos países de África, pues no pudieran introducir enfermedades en unas islas donde hay estos vectores tan competentes. Y en este sentido quiero, no sé si conocéis esta aplicación que es el Mosquito Alert, que es gracias a la cual se han identificado estos mosquitos adultos en Canarias. Esto es una aplicación que es una plataforma de colaboración ciudadana mediante la cual, si tú ves un mosquito raro en donde estás, pues tú le haces una foto, la aplicación te identifica qué tipo de mosquito es y si es una Aedes o algún mosquito que se considere sanitariamente importante, se geolocaliza, se mira a ver si ya está identificado el mosquito en esa localización y si no se manda una brigada de entomólogos pues para estudiarlo, ¿no? Y para mapearlo. Y gracias a esto se ha conseguido hacer un mapa muy bueno y muy específico de la distribución de la Aedes, ¿no? Gracias a la colaboración ciudadana. Así que bueno, a veces pensamos en grandes intervenciones, ¿no? De la NASA casi para hacer los mapeos y bueno, cualquiera de nosotros podemos colaborar en este sentido. Así que si veis algún mosquito raro cerca de vuestra casa, pues hacerle una foto y mandarlo a la aplicación esta para que lo puedan hacer un seguimiento. El caso es que, como os decía, una vez que tenemos el vector competente para la transmisión, pues era una cuestión de tiempo que hubiera casos ya autóctonos de dengue en Europa. Desde el 2010 hay casos, casitos, como veis, 2, 3, 4, todos los años, 10, este año loco en Francia 65, pero fijaros que el año pasado, y un poco en espejo del tremendo brotazo que hubo en el Centro y Sudamérica el año pasado, más de 200 casos en Italia, ¿no? de dengue local, 85 en Francia. No estamos hablando ya de números pues realmente preocupantes, ¿no? Y este año, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues un poquito mejor respecto, también un poco en espejo con lo que está pasando en el resto del mundo, que también ha bajado un poquito la incidencia de dengue, pero bueno, ahí tenéis 29 casos en Francia, 4 en Italia y 2 en Portugal, en Madeira, ¿vale? ¿Por qué Francia? Sí, bueno, Francia tiene territorios overseas, ¿no? Que están situados cerca del Caribe y demás, y por un tema pues de la llegada de gente local de esa zona que va a Francia de turismo y demás o a visitar a la familia, pues están introduciendo ahí la enfermedad. Y aquí tenéis el mapa de dónde se han dado los casos, ¿no? Este año, en el 2025. ¿Y qué pasa en España? Pues fijaros, os lo he señalado ahí con los asteriscos en rojo. Muy poquitos, pero a ver los hilos, ¿vale? Tenemos desde el 2018 algún casillo, 6, otro caso, ¿ves? Aquí otros 6 casos en el 2022 en Ibiza, otros 3 en Cataluña, otros 8 en Cataluña, que es la región que más casos está reportando de dengue, ¿vale? Así que bueno, dengue tenemos en España, hay que tenerlo presente en nuestro diagnóstico diferencial cuando encontramos una fiebre y bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. Y es que lo que os decía antes, el dengue en distintas series es cerca del 10% de las enfermedades que diagnosticamos en las unidades de tropicales, ¿vale? Entonces, gente que viene virémica, sitios donde hay vectores, pues puede propiciar el desarrollo o el inicio de un brote, ¿vale? Y en este sentido os quería enseñar estos datos de aquí, que es de la red de vigilancia epidemiológica. Sabéis que desde el 2015 el EDO es una enfermedad de declaración obligatoria y aquí veis los casos que ha habido diagnosticados cada año. Fijaros en el 2024 la cantidad de casos, aquí tenéis un poco las características y se corresponde pues, con el viajero habitual, ¿no? Viajeros entre 25 y 45 años fundamentalmente, que viajan si son turistas al sudeste asiático y si son VFRs viajan a Latinoamérica. Estos son la gente que se está pescando dengues. Pero curiosamente, y me interesa mucho que veáis este mapa, estas son las comunidades en las que se han reportado los casos, ¿vale? Fundamentalmente Madrid, bueno, por un tema de número de habitantes, y Cataluña, pero también mucho en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. Y fijaros, este es el mapa donde está distribuido el Aedes albopictus en el 2024. Como veis, las zonas que más están reportando son las zonas donde más Aedes hay, ¿no? Entonces, esto es un problema que tiene un poco loco, ¿no? a las autoridades sanitarias que están haciendo realmente campañas importantes de concienciación. Fundamentalmente, fijaros, estas están todas dirigidas a los ciudadanos, ¿no? Esta es de la Comunidad Valenciana, diciendo todos contra el mosquito tigre, lo que hay que hacer, quita las latas, quita los criaderos de mosquito. Este de aquí de Alaurín de la Torre, tenemos aquí un señor pegándole puñetazos
aquí al mosquito tigre no le bailes el agua, bueno, estos de Murcia muy salados, como veis también lo que hay que hacer, y fijaros, os he traído este que me ha hecho mucha gracia, que es cuidado con el mosquito tigre y en el cementerio, ¿no? Porque es que el cementerio pues, es un sitio maravilloso como criadero porque tiene los platillos de los tiestecillos y de las flores que se lleva pues, a los fallecidos para rendirles homenaje, pues ahí puede ser criaderos de larvas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto están dirigidas a la sociedad para que colabore en la medida de lo posible, pero por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues hay grandes campañas de fumigación a nivel pues, territorial, o sea, de las distintas comunidades, ¿no? Aquí os he traído, bueno, pues las clásicas con insecticidas y demás, pero bueno, os he traído esta de aquí de Castellón para que veáis que se están utilizando también otro tipo de medidas de control de mosquitos que son más ecosostenibles, ¿no? Y que no dañan tanto al medio ambiente, que es la liberación de insectos estériles, ¿no? Se esterilizan los mosquitos con distintas técnicas, a veces se les radian, bueno, pues con distintas cosas, eso hacen que las hembras que solo pueden aparearse una vez en la vida, pues apareen con un macho estéril y que esto no dé lugar a más población de mosquitos. Y con esto, fijaros, se ha conseguido eliminar con las distintas técnicas de eliminación de mosquitos hasta el 52% de puntos de cría, mirad, en esta campaña preventiva que se ha hecho en Barcelona, ¿no? O sea que, bueno, que realmente estas campañas funcionan. Del dengue, pues no nos queda más remedio que hablar de chikungunya, que ya sabéis que son primos hermanos, misma distribución en los países endémicos, mismo vector, casi mismos síntomas, ¿no? Muchos de ellos comparten síntomas y también lo tenemos presente en Europa. En el 2007 es cuando hubo el primer brote, además un brote muy importante de casos. Aquí se consiguió identificar el paciente cero, que fue un migrante, un VFR, que procedía de la India, que vino virémico perdido a su Italia, que es donde residía, y como tienen su Aedes, pues inició un brote bastante importante. Como veis, en el 2017, de nuevo en Italia, otro brote importante con 270 casos, y los datos de este año la verdad es que son bastante alarmantes, porque hay cerca de 1.000 casos locales este año en Europa, más de 700, fundamentalmente esto es una muestra de lo que está pasando en muchos territorios overseas franceses, ¿no? De la Reunión ha habido este año un brote tremendo, por ejemplo, y demás. Y aquí es donde tenéis los casos que se han producido este año, ¿vale? Los que están en rojo son brotes que todavía están activos y que no se han considerado cerrados todavía, ¿vale? Pues eso, 700 y pico casos en Francia, casi 400 en Italia. Y en España, de momento, hemos tenido dos, los llamamos los casi casos, ¿no? Que son casos que inicialmente se dieron como posiblemente chikungunya, uno en el 2015, en un varón de 60 y pico años, que inicialmente dio una serología positiva, pero que luego se mandó al CNM y no se confirmó. Casi caso, y un casi caso reciente que ha sido casi más un conflicto diplomático que otra cosa, pues de un paciente que residía en Hendaya y pues inicialmente se atribuyó la infección al lado español, pero parecía que había sido al lado francés, ¿no? Y finalmente pues se ha contabilizado este caso como caso francés, ¿no? Entonces los casi casos de momento no tenemos constancia de que haya casos locales. Y luego Zika, no sé si esto pasó muy desapercibido, que a mí me parece una noticiaza, ¿no? Los casos de Zika que hubo locales en Europa. Ha sido una cosa puntual que fue en el 2019. En el 2019 un médico listísimo, porque es que no se me ocurre cómo pudo llegar a la conclusión de que podía ser eso un Zika en una persona que venía con un ras y fiebre. Se le hizo una serología de Zika, no había viajado y dio positivo, un caso puntual. Entonces lo que hicieron fue un estudio tremendo, contactando con toda la población que residía en 100 metros a la redonda del paciente cero. Además se contactó con todos los centros de salud y los hospitales que daban servicio a toda esa área para que cualquier persona que en esos días acudiera con fiebre, un sarpullido y demás, se le hiciera una serología de Zika. Y con eso consiguieron localizar 2 casos más de gente infectado por Zika que no había salido de España. O sea, fijaros qué manera más peregrina de identificar estos 3 casos, pero bueno, ahí están. Desde entonces no se han vuelto a identificar casos locales de Zika en Europa. En España, desde luego, tampoco ha habido. Importados tuvimos muchos, sobre todo después del brote del 2015-16 que hubo de Brasil y en general de Centro y Sudamérica, pero no hemos tenido casos locales.
El caso es que las sanitarias españolas están con la mosca detrás de la oreja, como no puede ser de otra manera, porque en cualquier momento se nos va a liar una, como se está liando en Francia o en Italia, ¿no? Entonces, se publica de manera anual. Este año, de momento, no ha salido ninguna, una evaluación del riesgo de detección de enfermedades transmitidas por Aedes, y han categorizado el riesgo pues, atendiendo un poco a si el vector está establecido o está introducido. Establecido quiere decir que el vector está allá y que han tenido crías, y las crías de las crías, es decir, o sea, que están claramente establecidos. Sin embargo, introducido es que se han identificado de manera puntual, pero que no parece que haya habido pues, crías de las crías, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, y como podéis ver aquí, el riesgo de introducción de casos de dengue, chikungunya y zika asociado a viajes es muy alto en términos generales, y en los territorios, en el escenario 2, es decir, aquellos en los que está establecido toda la cuenca mediterránea, la probabilidad de que aparezcan casos autóctonos asociados es moderado, lo consideran solo moderado, mientras que en las zonas en las que solo el vector está introducido lo consideran como riesgo muy bajo, ¿vale? Así que pues esa es la situación que tenemos en el momento actual. Y por último, quería deciros 4 cositas de West Nile, ¿no? West Nile, tenemos Culex, 3 tipos de Culex distribuidos en España que pueden transmitir algunas enfermedades, algunas de ellas es el West Nile. Y West Nile es una enfermedad que está desde hace muchos años en Europa. Suele haber unos cerca de 1000 casos anuales. En algunos países, aquí os he traído los datos de este año, por ejemplo, pero lo mismo. Italia, Grecia, Serbia, bueno, ahí tenéis los casos, pero Italia este año también se lleva la palma, ¿vale? Y estos son los casos que ha habido en España. En España el año pasado hubo un brote tremendo de West Nile, 160 casos, cerca de 160 casos, y fue, aunque llevábamos unos cuantos años ya teniendo casitos, el año pasado fue un año que se caracterizó porque hubo muchos más casos de lo habitual y en más comunidades de las habituales, ¿vale? Entonces, bueno, este año parece ser que la cosa está mucho más controlada, se han identificado 30 casos, iba a decir nada más, bueno, ni tan mal, 30 casos humanos confirmados, muchísimos pocos, desde luego, animales. Y es que, bueno, el West Nile tiene un doble problema, ¿no? Y es que, bueno, está el mosquito implicado en todo ello, pero es que son mosquitos que vienen y controlar el mosquito ya es muy difícil, pero fijaros controlar las aves, ¿no? Que hacen el proceso migratorio, ¿cómo controlas esas aves que portan los mosquitos infectados, ¿no? Entonces yo creo que esto lleva una doble vuelta de tuerca de los problemas con los que se enfrenta pues, la gente que se encarga de controlar pues, los vectores y estas transmisión de las enfermedades, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente? Si hacemos esta charla el año que viene, ¿qué vamos a tener que meter aquí? Mayaros, Indivis, el Valle del Rif. Bueno, pues un poco por entretenerme y para darle un giro a la charla, pues esta charla que me la preparé, pues sí, un poquito ansias. Hace como un par de semanas, pues digo, voy a meterle en el ChatGPT a ver un poco por dónde, bueno, pues esto ya sabemos que tiene el valor que tiene, es un poco, pues por hacer un poco, por desengrasar un poco el ambiente, ¿vale? Le pregunté que, en vista de cómo estaba el percal en Europa, que qué enfermedades les parecía que podían implantarse próximamente en España, ¿no? ChatGPT me dijo que dengue y West Nile, vale, muy bien, vale, eso ya lo sabemos, pero fijaros, y os repito que esto lo hice hace 2 semanas, quedaba como probable implantación Toscana y Usutu. Bueno, pues ahí lo hice, yo terminé la presentación, pero hace una semana digo, bueno, voy a ver si ha salido algo nuevo últimamente. Bueno, pues fijaros, perdonad. Me meto a bichear un poco en internet y fijaros, 19/11, es decir, hace 6 días, detectan los primeros casos autóctonos de virus Usutu en España. Bueno, cuando vi esto me entró miedo porque digo, esto, el ChatGPT va a ser más listo al final de lo que pensamos, ¿vale? Bueno, pues esto se estaba rondando ya últimamente, ¿vale? De hecho, de la mano con esto ha salido un artículo en la revista Transfusion, que es una revista como súper importante, ¿vale? En el que se ha hecho un estudio sobre donantes de sangre en Palma de Mallorca y en Cataluña, ¿vale? Y se ha visto, y gracias a este estudio que se ha hecho, se han identificado 3 casos autóctonos de Usutu en España, es decir, gente que no había salido en España, gente que no sabía que había pasado la infección, y pues, se ha identificado Usutu en el contexto de este estudio, ¿no? Entonces, bueno, yo me he quedado morituri cuando he visto esto, pero bueno, claramente esto iba a pasar en algún momento y en otras partes de Europa, porque en España no, ¿no?
y la otra que daba ChatGPT como prueba introductoria, bueno, pues esta ya sabemos que está metida en España, ¿vale? El virus de la Toscana es un virus que ya sabéis que puede producir algún tipo de manifestación neurológica, encefalitis, son encefalitis vílicas, sobre todo en algunas partes de Andalucía es bastante prevalente. De hecho, os he traído este estudio publicado en el 2021 sobre que estudian 1000 casos de encefalitis virales y 107 de ellas están producidos por virus de la Toscana, ¿vale? Es un virus que es muy veraniego, que es cuando más casos hay, y bueno, este ya está introducido, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco esto es lo que os quería contar. Yo después de ChatGPT me queda un poco así, me va a quitar el sueño a mí esto, porque cada vez tengo la sensación de que tenemos que ampliar más el diagnóstico diferencial más, ¿no? Fijaros si tenemos que meter el dengue como diagnóstico diferencial de alguien que viene a la urgencia con una fiebre a partir de ahora, ¿no? Fijaros el panorama que nos espera. Pero bueno, ahora que está muy en boga esto de la memoria histórica, quiero decir que tenemos que tener memoria histórica también con esto porque hemos tenido fiebre amarilla en España hace un poco más de 100 años, ¿eh? Y hemos conseguido erradicarla porque conseguimos erradicar el mosquito, ¿vale? Mira, que os he traído una foto de una brigada de desinfección, ¿no? Estos cacharros que llevaban echando DEET, que es lo que fumigaban, ¿no? En el año 1900, ¿no? Pues gracias a esto se ha conseguido erradicar. Entonces, si se pudo entonces, pues se debe poder ahora. De verdad que ahora tenemos unas circunstancias muy complicadas en el sentido que hay mucho desplazamiento entre países y eso hace que, claro, tú puedes fumigar a los mosquitos, pero no puedes fumigar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos alguna circunstancia un poco distinta, pero bueno, se pudo en su momento y deberíamos poder controlar las enfermedades. Simplemente, como decían en Pottergate, ¿no? Ya están aquí, ¿vale? Y lo que tenemos que estar es atentos para intentar controlarlas y intentar prevenirlas. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. La verdad que por esta excelente actualización de qué virus están circulando en nuestro entorno. La verdad que da miedo esto del ChatGPT. Espero que haya sido de ¿Verdad? pago porque ha dado en el clavo. Y Los bueno, 20, los 20 euros mejor pagados de este mes, te lo digo, ¿eh? totalmente, totalmente. Y bueno, también pone de manifiesto cómo estos arbovirus dejan de ser una curiosidad importada, ¿no? Como tú bien dices, como para cada vez pensarlos más, ¿no? Pensar más en ellos para que no se me escapen y no se nos escape el diagnóstico. Y también como una medicina de precisión con estas plataformas que comentabas de colaboración ciudadana, como es el Mosquito Alert para esta vigilancia de vectores y otras redes cooperativas se hacen fundamentales, ¿no? En esto de la medicina de precisión para poder detectar y manejar a tiempo e intentar anticiparnos a las infecciones por estos arbovirus. Súper interesante tu presentación y como con Javier dejamos las preguntas para el final, que seguramente habrá, y Perfecto. pasamos ahora, vamos muy bien de tiempo, que os agradezco también que os ajustéis muy bien al tiempo. Pasamos a la tercera ponencia que es titulada Inteligencia Artificial y Microscopía Automatizada para el Diagnóstico de las Enfermedades Tropicales. El ponente es el doctor Carles Rubio, que es investigador postdoctoral del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y del Centro de Enfermedades Transmisibles y Medicina Tropical y Salud Internacional Drasanas Vall d'Hebron. Carles además realizó precisamente su tesis doctoral en el diagnóstico de malaria mediante técnicas de inteligencia artificial. Carles, cuando quieras, Sí, adelante. muchas gracias. ¿Se ve bien la presentación y se me escucha correcto? Genial. Vale, no, bueno, en primer lugar, agradecer a Zaira y a Manuela y a toda la organización por la invitación. Y nada, pues como ha dicho Zaira, yo soy investigador postdoctoral en el servicio de micro del Hospital Vall d'Hebron y os vengo a hablar un poco de técnicas de inteligencia artificial y microscopía automatizada para el diagnóstico de las enfermedades tropicales. A ver, vale. Entonces, he intentado organizar la presentación desde lo más genérico a lo más específico, ¿no? Primero hablaremos un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, aunque como se ha visto en la presentación de Marta, ¿no? Es algo que usamos prácticamente día a día. Algunas aplicaciones de la IA para el diagnóstico en general, no solamente de las enfermedades tropicales, y luego nos centraremos en el diagnóstico específico para las enfermedades tropicales.
Principalmente hablaremos del diagnóstico mediante imágenes digitales, que es uno de los ámbitos en los que más hemos trabajado desde aquí en Valdebrón. También hablaremos de algunos sistemas de predicción y de análisis de datos, ¿no? De sistemas multimodales que se están empleando últimamente mucho. Y también algunos sistemas de soporte. Y por último, muy brevemente sobre la ética y la inteligencia artificial y unas breves conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que nos dice la RAE, pues la define como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Em, en resumen, serían todos aquellos procesos, ¿no? Que podemos automatizar mediante computadoras o mediante datos. Em, Hay diversos conceptos que son, digamos que la inteligencia artificial sería el ámbito de estudio más genérico, ¿no? O más general que englobaría todas estas áreas temáticas. Y tenemos dentro de la inteligencia artificial el llamado Machine Learning. El Machine Learning sería el ámbito de estudio que nos define todos esos procesos de automatización mediante datos. Y de hecho, el Machine Learning en la literatura podemos encontrar que se empezó a hablar de él a principios de los años 90, es decir, ya hace bastantes años cuando empezaron a aparecer pues, las computadoras, ¿no? A diferencia del Machine Learning, tenemos el Deep Learning, que es en lo que se está trabajando más actualmente y de hecho lo que ha supuesto un cambio de paradigma, ¿no? Que implica el aprendizaje automático. Es decir, ya no estamos simplemente automatizando tareas, sino que además le estamos dando una vuelta a este tipo de procesos, estamos perfeccionando este tipo de procesos con datos clínicos, datos de imágenes, datos en general, ¿no? Además, en el ámbito del deep learning se usan normalmente lo que conocemos como redes neuronales, ¿no? También en la literatura lo podemos encontrar como que las redes neuronales son una especie de neuronas artificiales, ¿no? Que nos permiten realizar todos estos tipos de tareas automáticamente. Y en concreto, como hoy vamos a hablar bastante de imágenes y de identificación de imágenes, tenemos las redes neuronales convolucionales, que son un tipo de redes neuronales que nos permiten detectar objetos en imágenes digitales. Una de las primeras aplicaciones que se usaron de las redes neuronales convolucionales fue en el ámbito automovilístico y en el ámbito militar en el cual se empleaban este tipo de técnicas para la detección pues, de personas o de otros vehículos automáticamente a través de las cámaras. Bien, y ya centrándonos un poco más en el ámbito del diagnóstico en general, ¿no? Uno de los ámbitos que están más estudiados en este sentido de la inteligencia artificial es la interpretación de imágenes digitales. No solamente en microbiología y en enfermedades infecciosas, de hecho hay otras especialidades las cuales han empezado a trabajar mucho antes que nosotros, como es el ejemplo de la radiología, la hematología o la anatomía patológica. En Cataluña hay un proyecto que se llama Digipatix, em, bueno, que emplea todo este tipo de algoritmos, redes neuronales convolucionales, para interpretar imágenes digitales de anatomía patológica e implementar este tipo de sistemas en el ICS, ¿no? En el Institut Català de la Salud. También hay estudios, este es de un grupo de investigadores chinos, en el cual pues, intentan detectar o detectan mediante inteligencia artificial de detección de imágenes, en este caso son CTs, casos de tuberculosis activa, ¿no? Y también en el ámbito de la radiología es algo, una técnica que está eh, muy usada. También, aparte del ámbito de la detección de imágenes o de la interpretación automatizada de imágenes, tenemos otros tipos de sistemas que nos permiten, o de redes neuronales que nos permiten hacer otro tipo de interpretación de los datos o de diagnósticos, ¿no? Me llamó la atención que se podía, o habían estudios que hablaban de la detección temprana de la sepsis, ¿no? Mediante datos clínicos o de laboratorio del paciente
Se desarrollaban sistemas de inteligencia artificial para calcular la probabilidad de que ese paciente pudiera desarrollar una sepsis en las próximas 24 o 48 horas, ¿no? En estos casos, evidentemente, no se usaban o no se usaban imágenes, sino que se usaban datos pues, numerales, cualitativos, clínicos, etcétera. También otro ámbito de estudio que está muy de moda o que se está empleando mucho últimamente es el tema de la genética clínica, ¿no? Aplicar este tipo de modelos de inteligencia artificial a datos genéticos, ¿no? Los datos genéticos o de secuenciación masiva pues generan grandes cantidades de datos y al final con estas bases de datos pues podemos entrenar este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? En, en este, en este review, entre otras cosas, se hablaba de la detección automatizada de enfermedades genéticas mediante el aprendizaje no supervisado. Es decir, normalmente cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, la IA debe ser entrenada, ¿no? por profesionales, es decir, debemos etiquetar las imágenes o interpretar los datos y enseñárselo a la IA para que ella automáticamente pueda realizar estas tareas, ¿no? Pero también existe el aprendizaje no supervisado que consiste en dar cantidades masivas de datos a la IA y que la IA automáticamente busque patrones o características que nos ayuden a hacer este tipo de diagnósticos. También, por último, em, decir que la inteligencia artificial en el ámbito de la salud pues es una de las estrategias de la Comisión Europea y que actualmente se está invirtiendo bastante dinero. Ya centrándonos más en la IA para el diagnóstico de las enfermedades tropicales, principalmente he intentado hacer una revisión, ¿no? de algunos casos o de algunos proyectos que se están llevando a cabo actualmente en España o de algunas empresas que tenemos en España. Y lo que más se está haciendo actualmente pues, es el tema de interpretación de imágenes, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que hicimos en el centro de Drasanas para la detección de malaria tanto en gota gruesa como en extensión fina de sangre. Y a nivel de los hospitales, ¿no? Pues cómo podemos integrar o participar en este tipo de proyectos o de sistemas. Yo os hablo de nuestra experiencia desde Vallebrón, ¿no? Pero participamos en proyectos más de investigación, sobre todo en los que colaboramos con instituciones más técnicas o del ámbito informático, ¿no? El proyecto Digipatix, por ejemplo, colaboran con el BSC, con el Barcelona Supercomputing Center. Nosotros aquí desde microbiología pues colaboramos con la Universidad Politécnica de Cataluña, es decir, para el desarrollo de este tipo de algoritmos, aparte de la parte pues, más clínica o de laboratorio, también se necesitan profesionales más técnicos o del ámbito informático, ¿no? También otro tipo de proyectos en los que estamos participando son proyectos de validación de tecnologías comerciales, es decir, empresas que ya tienen la tecnología desarrollada y que nos piden pues, validar este tipo de sistemas debido a la casuística o el tipo de muestras que tenemos en nuestro hospital, ¿no? Y por último, pues ya sería la implementación de un sistema que ya está aprobado, ya tiene marca GCE, ¿no? Y que por tanto lo podemos implementar en nuestro hospital para la práctica clínica asistencial del laboratorio. Entonces, centrándonos en algunos proyectos que implican el diagnóstico mediante imágenes digitales, bueno, primero hablaremos del proyecto Imagine, que es bueno, del cual realicé mi tesis doctoral, ¿no? Desarrollamos un sistema de piezas 3D de bajo coste para automatizar un microscopio óptico convencional, ¿no? Y a la vez desarrollamos una aplicación para dispositivos móviles que en un principio era capaz de hacer el diagnóstico de la malaria mediante la observación automatizada de gotas gruesas. Bien, aquí tenéis un vídeo demostrativo, ¿no? En el cual se entrenaron diversas redes neuronales convolucionales, ¿no? Que mostraron unos valores de precisión, de valor F bastante altos. Y además también se hizo una primera validación diagnóstica en el centro de Drasanas Valdebrón que demostró una sensibilidad del 81% y una especificidad del 92%. También fuimos al laboratorio de Cubal, del Hospital Nuestra Señora da Paz, en Angola, donde hemos realizado algunas pruebas preliminares de validación y actualmente estamos trabajando pues,
en la implementación de estos mismos sistemas para el diagnóstico de la malaria en muestras de extensión de sangre periférica y poder distinguir las especies de Plasmodium. También como novedad, ¿no? Hemos compartido la base de datos de las imágenes etiquetadas. Si escaneáis el código QR que tenéis en pantalla, podréis acceder al servidor del CORA, del Catalan Open Research Area, bajo una licencia de Creative Commons, es decir, las imágenes no pueden ser usadas para fines comerciales, pero hemos considerado óptimo, ¿no? Compartir estas imágenes por si otros grupos de investigación pues, quieren entrenar sus redes neuronales o quieren usarlas para docencia o para lo que sea, ¿no? Ya que los datos al final son los que determinan la calidad de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. También hicimos un algoritmo muy parecido, en este caso para la detección de Schistosoma hematobium, de los huevos de los huevos de Schistosoma hematobium en orina. También las métricas de las redes neuronales fueron muy buenas y además también entrenamos una red neuronal, en este caso fue una red neuronal binaria, para detectar la presencia de eritrocitos y leucocitos en la orina. Bien, también en España, ¿no? Está la empresa SpotLab, que es una empresa que trabaja con un sistema bastante parecido al que tenemos nosotros en Vallebrón. También están trabajando en la automatización de bajo coste, ¿no? de microscopios ópticos convencionales. Incluso tienen un escáner autónomo de bajo coste que mediante las aplicaciones de dispositivo móvil, ¿no? pues permiten hacer este tipo de diagnósticos. Y me gustaría destacar la aplicación que tienen para las microfilarias, para la detección de microfilarias. Esta app la usan para cuantificación y para diferenciación de especies, ¿no? De Oncocerca, Buckerelia, Brugia, Mansonella, Loa Loa, etc. Y usan una tecnología también de redes neuronales convolucionales. Además, también tienen otro tipo de aplicaciones un poco más alejadas, ¿no? de las enfermedades tropicales, que son en el ámbito de las enfermedades hematológicas y también utilizan tecnologías muy similares. Aquí tenemos algunos de los estudios, ¿no? en los que ha participado o ha liderado la empresa SpotLab. Tenemos el estudio de las filarias, como os he comentado antes. También el tema de la interpretación de enfermedades hematológicas mediante la interpretación de imágenes de médula ósea. Y también tienen algunos algoritmos para identificación de parásitos intestinales. Bien, pues los dos estudios previos, no tanto el Imagine como la empresa SpotLab, están orientados más quizá a países en vías de desarrollo, ¿no? O laboratorios con pocos recursos. Y centrándonos un poco más en los laboratorios que tenemos aquí en España, hay un sistema que se está desarrollando actualmente que es de la empresa TechSight, es una empresa americana que se dedica al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y han desarrollado este sistema que se llama Fusion Parasitology Suite, que nos permite detectar pues, todas las etiologías que tenéis aquí a la derecha, ¿no? Mediante la interpretación de muestras para el análisis coproparasitológico, muestras de heces. Entonces, el funcionamiento sería, es decir, el proceso de concentración de la muestra. Aquí en Vallebrón usamos el MIDI-Parasep y en Drasana se usa el Ricci, ¿no? Se concentra la muestra de heces, se le pone el Lugol y esta muestra sí que se tiene que preparar de una manera, es decir, determinada, ¿no? Con estas plantillas que veis aquí, para que la muestra caiga exactamente en el recuadro que tenemos en el centro, ¿no? Y esta muestra se pasa automáticamente a un escáner. En este caso, nosotros trabajamos con un escáner de la empresa Hamamatsu, pero cualquier escáner de alta precisión automatizado que esté validado por esta empresa, pues nos serviría, ¿no? Y en aproximadamente unos 2 minutos y medio de escaneo y entre 2 y 5 minutos de interpretación, pues podríamos tener las imágenes interpretadas por el algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Estas imágenes serán finalmente interpretadas por el operador, por el facultativo, el técnico de laboratorio o quien sea y será un diagnóstico final.
Para que veáis un poco el tipo de imágenes con las que trabajamos, es decir, el sistema hace una imagen completa de toda la preparación, es una imagen de alta calidad y como veis, si aumentamos, ¿no?, la imagen, podemos ver con alta definición todos los objetos que tenemos en ella, ¿no? Esta imagen sería la que se manda al software de inteligencia artificial para que sea interpretado, ¿no? Una vez se interpretan las imágenes, en el software de TechSite se ve una pantalla de este estilo. Aquí os he puesto un ejemplo de Enterobius. Vemos todos los objetos detectados y además los podemos localizar en la pantalla de la derecha en la muestra o la imagen original, ¿no?, por si queremos hacer alguna comprobación. Además, fijaos también aquí a la izquierda, ¿no?, pues pone que ha detectado un blasto, una entamoeba, ¿no? En estos casos, muy seguramente serán artefactos que la revisión final del operador pues, los podrá descartar. También hablando de este sistema, pues hay un artículo que ha salido hace muy poco, en noviembre de 2025, o sea, este mes, en los que nos habla un poco de resultados, ¿no?, pues más cualitativos y a nivel de números, ¿no?, de este sistema. Usaron redes neuronales convolucionales, usaron un total de 265 muestras positivas y 100 muestras negativas y fijaos que la concordancia con la microscopía convencional es bastante buena y bastante alta. Otro sistema que también está centrado para el análisis coproparasitológico, en este caso nosotros no lo hemos trabajado en Vallebrón, pero sí que en algunos centros de España se está utilizando. Y además ellos, si no estoy equivocado, ya disponen del marcaje CE, es decir, ya pueden comercializar el sistema. Es esta empresa que se llama Orienter, es una empresa china y es un sistema bastante similar, pero a diferencia del de TechSite, ¿no?, pues no utilizan muestras concentradas. La muestra en fresco se pone directamente en un vial con alcoholes y este vial se pone directamente en el aparato, ¿no? Entonces, el sistema hace imágenes, ¿no?, de la muestra en líquido y las interpreta. Tenemos algunos estudios también bastante recientes, este es del 2024, en el que analizan este Orienter Model FA280 y lo comparan con la técnica de concentración del Formoletter, ¿no? Si vemos los resultados, pues también son bastante buenos y además, igual que en el caso de TechSite, hay una interpretación final del facultativo del técnico que nos mejora los resultados de interpretación, ¿no? Sobre todo estos sistemas son útiles para agilizar todo el proceso de microscopía, ¿no? Sabemos también que las PCRs en ocasiones, sobre todo para el Mintos, pues no funcionan del todo bien o para, mm, para protozoos, ¿no? Las PCRs de blasto o de dienta también pueden ser problemáticas. Entonces, este tipo de sistemas pues, nos agilizan mucho el proceso y además nos ayudan fácilmente a descartar las muestras negativas, que suelen ser la mayoría. Aquí tenemos algunas de las imágenes hechas con el escáner del Orienter. Y tenemos otro estudio que también me ha llamado bastante la atención. Este es bastante específico. Nos hablan de Clonorchis, básicamente, y lo comparan con el método del CATOCATS. También los agreements son bastante buenos y bastante similares. Bien, cambiando ya de tema y dejando al lado el tema de la interpretación de imágenes, también tenemos sistemas de predicción y de análisis de datos, ¿no? Al centrarme en estudios o sistemas que están implementados o validándose en España, es verdad que en este ámbito, ¿no?, centrándonos en las enfermedades tropicales, pues es un ámbito en el cual no se está trabajando mucho, pero he encontrado un estudio liderado por Azucena Rodríguez Guardado que me ha parecido muy interesante en el que desarrollaron un modelo de machine learning, es decir, de automatización, ¿no?, mediante los datos demográficos y clínicos de 759 migrantes, ¿no? La idea principal del estudio es desarrollar un modelo matemático basado en machine learning que sea capaz de predecir pues, varias enfermedades importadas como el VIH, hepatitis, malaria y Chagas, ¿no?, sobre todo en los screenings de las personas recién llegadas, ¿no? El sistema demostró
muy buenas precisiones predictivas. Aquí tenemos algunos de los datos que han empleado y en mi opinión creo que es un ámbito de estudio en el cual pues tenemos aún mucho por hacer, ¿no? Y que podría ser interesante para un futuro. También aquí he clasificado dos sistemas que los he considerado de soporte, ya que no participan de manera directa en el diagnóstico, aunque sí que o sí que ayudan a hacer un prediagnóstico, o que pueden ayudar al clínico a tomar una decisión. El primer sistema es esta APP que desarrollaron entre el Hospital Clinic, Medictor y el IDIPAPS, es decir, el Instituto de Investigación. Es es una app para smartphones que está orientada a viajeros, sobre todo. Entonces, pues imaginémonos, ¿no? Que viajamos a un país endémico de dengue o de malaria o de lo que sea. Y se lo podemos decir a esta app, pues hemos viajado a tal sitio, además tengo estos síntomas o me encuentro mal o lo que sea, hay una serie de preguntas y el sistema te hace un prediagnóstico, ¿no? Te dice, pues puedes padecer X cosa y además lo más interesante es que te pone en contacto con un servicio de telemedicina del Hospital Clinic. Es decir, si con la información que tú le das a la inteligencia artificial cree que puedes necesitar la atención de un profesional, pues a través de servicios de telemedicina te pones en contacto con el servicio del Hospital Clinic y ellos te pueden ayudar. Además, también cuenta con información, ¿no? Contrastada sobre este tipo de infecciones, ¿no? Ya sea dengue, malaria, pues alguna información que puede ser de utilidad para los viajeros. Otra aplicación, que en este caso es una aplicación desarrollada, o bueno, no desarrollada, pero que digamos que es una iniciativa de la OMS, es la Skin NTD App. Es una aplicación que es de acceso público y gratuito. Es verdad que actualmente está en fase beta o de desarrollo, ya que la están optimizando, pero si entráis en la página web, la podéis descargar gratuitamente. Tiene información sobre todo sobre NTDs de la piel, ¿no? Y consiste en realizar una imagen de una lesión de la piel y el sistema, ¿no? Pues te dice qué afección puede tener el paciente, ¿no? Además, otra cosa que me parece muy interesante es el tema de que usan bases de datos compartidas y colaborativas entre instituciones público-privadas. Es decir, hay instituciones, tanto hospitales como centros de investigación, como empresas, que contribuyen a nivel de datos, ¿no? Ceden estas imágenes a la OMS para que puedan entrenar este tipo de algoritmos y generar algoritmos cada vez mejores. Y nada, y por último, para acabar, me gustaría hablar un poco de ética IA. No es un ámbito el cual controle mucho, ¿no? Pero simplemente me he basado en esta guía que publicó la OMS también hace recientemente poco, en el cual se habla de la ética y gobernanza de la inteligencia artificial para la salud, ¿no? Em, la OMS cataloga la IA en salud como un sistema que es de riesgo alto, no porque deba ser perjudicial para las personas, sino porque puede tener implicaciones en la salud de las personas. Entonces, propone una serie de medidas o de validaciones que se deben realizar para implementar y usar este tipo de sistemas en los hospitales, ¿no? Sobre todo, pues habla de validaciones que sean rigurosas, que se usen datos que sean representativos, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de datos de imágenes, pues que se usen datos de distintos hospitales, de distintos países, em, de distintos laboratorios con distintos recursos, para que no generemos algoritmos con sesgos que al final pueden tener implicaciones en los resultados finales de los diagnósticos. Y nada, para acabar, simplemente leeré las conclusiones. La IA ayuda a mejorar el diagnóstico mediante el uso de imágenes digitales y análisis de datos. Su aplicación en enfermedades tropicales permite principalmente automatizar la microscopía convencional.
Los proyectos y modelos actuales muestran altas tasas de precisión y eficacia, y estoy seguro que en los siguientes años, pues todo esto se irá perfeccionando cada vez más, mostrando rendimientos cada vez mejores. Los datos clínicos permiten entrenar modelos multimodales para predecir posibles infecciones y que, por último, la integración de la IA en el sistema sanitario debe realizarse con criterios éticos y con validaciones rigurosas. Y nada, para finalizar, muchas gracias y si tenéis preguntas, doy paso a Zaira. Muchísimas gracias, Carlas, por esta súper interesante charla y gracias también por compartir este QR que tenéis. Bueno, para mí con tu charla queda claro que la inteligencia artificial, el machine learning, es un campo que va a transformar no solo cómo analizamos las muestras, ¿no? Sino también cómo se aumenta la precisión en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del análisis de imágenes por parásitos, quizás hasta pudiendo sustituir la microscopía convencional, con los contras que sabemos que esto tiene, ¿no? Que es muy microscopista dependiente, la sensibilidad variable, pero ojo que no nos quedemos sin trabajo con entre el ChatGPT y esto, siempre supervisado, igual que las imágenes de piel, ¿no? Y clínica, siempre supervisado todos los resultados por los microbiólogo clínico, infectólogo pues experimentado. Muchísimas gracias, Carles. ¿Me permites, Taika, Eh, abrir debate a partir de ahí? Si nos quedamos sin trabajo, voy a decir una barbaridad, voy a ser probativo. No pasa nada. Si mañana descubrimos un antiviral que cura todas las infecciones virales del mundo con una sola dosis sin efecto secundario y sin resistencia a un antibiótico y un antifúngico, pues tendremos que dedicarnos a otra cosa. No va a quedarse sin trabajo el microbiólogo por la IA ni el infectólogo. Habrá que reorganizar a qué nos dedicamos y dedicaremos mucho menos tiempo a cosas que hacemos ahora y tendremos mucho más tiempo para otras cosas distintas y seremos mejores. Mirad lo que ha pasado, esto ya filosófico, ¿no? Pero en el siglo XIX, el 97% de la población mundial se dedicaba a la producción de alimentos, a la agricultura y la ganadería, y hoy en día es el 2-3%. Y eso no ha hecho en general que vivamos peor que hace 150 años. Entonces, yo estoy convencido de que todas estas herramientas lo que van a hacer es que dediques mucho más tiempo a otras más cosas en las que seremos más útiles para los pacientes y para la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y en el caso justo de esto que estábamos hablando, del análisis por imágenes, por ejemplo, para la microscopía, para nosotros es una revolución y seguramente muchísimo más precisa que el ojo humano. O sea que todo lo contrario, ¿no? Completamente a favor. Era un poco broma el que nos quedemos sin trabajo. Y de hecho, vamos, remando a favor de esto para dedicarnos efectivamente en seguir creciendo y otras cosas y todo por el bien del paciente y de la medicina, ¿no? Bueno, quería antes de abrir las preguntas, daros las gracias a los tres por estas intervenciones tan actualizadas de los tres, ¿no? Y tan complementarias. Creo que en esta mesa ha quedado reflejado perfectamente cómo la precisión, tanto en la vigilancia como en el diagnóstico, como en el manejo de este tipo de infecciones emergentes, importadas, reemergentes, es clave, ¿no? Es clave en la patología importada y sobre todo en un entorno que cambia tan rápido. Entonces, bueno, a partir de ahora abrimos el turno de preguntas y discusión de unos 30 minutos. Os recuerdo a los que estáis conectados que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios a través del chat y yo les voy trasladando a los ponentes, ¿no? Os animo a participar. Y de todas maneras, tenemos ya alguna pregunta. Bueno, yo también tengo, pero vamos a empezar a respetar al público y tenemos alguna pregunta, la primera dirigida a Javier. Bueno, dos preguntas dirigidas a Javier. Una es, y yo creo que un poco a todos, ¿no? Os animo a todos a participar, los ponentes. ¿Crees que está aumentando el riesgo por virus de fiebres hemorrágicas, no solo de Crimea-Congo, sino también ébola, Marburg, ahora en Etiopía, en España? Vamos a ver, yo estuve este verano he estado dando una clase en el Hospital Militar de Asunción, en Paraguay, y esto lo veían como lejísimos, ¿no? Y entonces le dije a Perplexity, que es la IA que uso yo, dime si es posible que en el periodo de incubación del ébola llegue una persona desde países donde hay brotes en curso hasta Paraguay. Y me dijo que en 36 horas y 2 vuelos de avión llegaban.
Con lo cual, pues, la respuesta es claramente sí. Estamos muy lejos de pensar en ébola, bueno, ébola, Marburg, Lassa, que está bastante más distribuido, más cercano. Estamos lejos todavía de pensar en una endemicidad en España de esas enfermedades. Pero hoy en día, en 2 vuelos de avión, estás de cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad o pueblo de mediano tamaño de España. Y es una realidad. Vivimos en un país con millones de personas que viajan constantemente a sus países de origen o que vamos fuera por viajes. Entonces, sí, por supuesto que sí. Ahora, lo que no debemos olvidar nunca es que la preparación no es solamente, o sea, la preparación, la mitigación de este riesgo, en lenguaje mío militar, no es solamente el estar preparados para sospechar pronto el caso que llega a España, detectarlo muy rápido, aislarlo y que no pase nada. Tenemos que abrir los ojos a que mientras que en África subsahariana sigan muriendo miles de personas por estas enfermedades, en algunos casos cientos de miles de personas por estas enfermedades todos los años y no hagamos nada, tarde o temprano va a llegar. La lección es en pox. Hemos estado durante décadas abandonando la vacunación de viruela porque la viruela había desaparecido, muriendo niños y mayores en el África subsahariana en varios países, por lo que entonces llamábamos viruela de los monos, teniendo vacunas disponibles que nos hemos preocupado en que tengan. Desarrollando, y aquí hay que ser críticos, y recordad siempre que hablo a título personal, desarrollando las vacunas de tercera generación con los mínimos ensayos necesarios para asegurarnos que nos valdrían para una vacunación en anillo tras un posible ataque bioterrorista con smallpox. Y las guardamos en el cajón y nos las quedamos los que nos preocupan esas cosas en nuestro primer mundo. Y hasta que no nos encontramos la emergencia de salud pública internacional y los miles de casos en nuestro medio, no decimos, uy, ¿y ahora qué hacemos? El verano del año pasado, el verano 2024, cuando se lanzó la nueva alerta por el clado 2, pues todas las preocupaciones y todo lo que nos llegó a prensa de Sein en todas las entrevistas eran los controles en fronteras. Y yo en alguna ocasión no podía evitar, he estado a punto de decir en directo en televisión que no sé si la idea era bajarle los pantalones a la gente en la frontera para ver si tenía lesiones en sus genitales. Porque es que la verdad es que me parecía o sea, lo que habrá que preocuparse es de lo que ahora por fin parece que hemos hecho bien, mandar cientos de miles de vacunas a donde está la epidemia. Entonces, hasta que no hagamos eso, esto va a ocurrir cada vez más, cada vez va a haber más viajes, cada vez hay el ecotono, ¿no? Un concepto que yo creo que conocemos pocas veces los médicos, esos lugares donde coexisten la selva y la civilización, donde las ciudades están ya, donde sales de tu casa y enfrente viven los monos, cada vez es mayor. Monos, los roedores, los murciélagos, lo que queramos. Y no tengo la menor duda de que esa gráfica de cada vez más brotes, epidemias y pandemias va a seguir a más. O sea que, en resumen, sí. Y aprovechando esto que dices, Javier, de esto de que habéis hablado todos, ¿no? Pero sobre todo Marta y tú de la evaluación del riesgo, ¿no? El riesgo. Entonces, ¿qué necesitamos para anticiparnos? Yo creo que la palabra es anticiparnos, porque parece que siempre vamos a un poco por detrás, ¿no? ¿Qué herramientas, ya que estamos en un foro de precisión, qué tenemos que hacer mejor para anticiparnos? Marta, ¿quieres Bueno, tú? yo creo que Javier lo ha dicho perfectamente, ¿no? Lo que hay que. Yo muchas veces pienso, lo he dicho alguna vez, luego me he arrepentido porque digo, "Joder, estoy sonando casi mala persona. Que ojalá hubiera, esto lo digo en este foro que estamos entre amigos, ¿vale? Ojalá hubiera Chagas, es un ejemplo, en Estados Unidos. Seguro que encontraríamos la cura. Ojalá hubiera un brote de dengue tremendo en. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque probablemente se Hombre, podrían. mira, cuando el COVID-19 ha sido un problema mundial que afectaba a la vida y a la economía de todos los países, en 10 meses estábamos empezando a vacunar, en 5 meses, perdón, teníamos los primeros resultados de un ensayo clínico demostrando que la desametasona reducía la mortalidad en pacientes con oxígeno. Al año siguiente teníamos varios antivirales, totalmente, totalmente. Porque ha afectado a países ricos. Entonces, mientras estas enfermedades sean enfermedades de países pobres, no le interesa a nadie, a no ser que 14, veas tus barras. lo has estado diciendo seguro que te he estado viendo de reojo mientras que estaba en la otra reunión. El año pasado, 14 millones de casos de dengue en Latinoamérica. De hecho, mira, os adelanto que tenemos ahora un proyecto, esto que hemos hecho, y además al final sí que es cierto que todos los recursos que tenemos aquí con intención pueden servir para muchas más cosas. Ahora tenemos un proyecto súper chulísimo que tenemos en curso y que espero que podamos empezar el ensayo el año que viene, que es hacer un fase 2 pequeño, prueba de concepto, para ver si los estimulantes de la trombopoetina podrían reducir el riesgo de sangrado en el dengue grave.
Ujú, Fijaros lo que hemos hecho con un paciente del Crimea Congo de una enfermedad no sé cuánto, a lo mejor resulta que podría salvar, no lo sé, 10.000 vidas al año. ujú. Si me sale, os acordáis cuando me publiquen en New England dentro de 5 años. Ujú. Mira, Haremos paso, así. sí, paso porque no quiero dejar de leer el chat, paso a una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, en este caso hacia Javier. Escuchando la relación de personal sanitario necesario para atender un caso de fiebre hemorrágica, da miedo la falta de medios para atender una emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, pero a todos también, ¿no? ¿No debería educarse a todo el personal sanitario nacional a usar EPIs? Ya vimos cómo con la pandemia de COVID, que incluso los sanitarios eran deficientes a la hora de usar mascarillas y guantes. No digo en usar trajes de EPI. Claro, luego, claro, es que luego estos pacientes no vienen a la puerta de la unidad de aislamiento de la Paz Carlos III o del Gómez Ulla. Estos pacientes van a su hospital, ¿no? Y como os he dicho, no son conscientes de que les ha picado una garrapata y vienen por fiebre y malestar general. Y entonces tiene 100.000 plaquetas y dirás, bueno, pues estará empezando una sepsis, etcétera, y luego tiene 80.000 plaquetas y luego tiene 50.000 plaquetas y le haces un frotis y pasan los días y pasan los días. Y efectivamente la red de unidades de aislamiento y tratamiento, ahí se le trasladan los casos confirmados, pero durante las primeras horas o días en algunos casos, el paciente está donde le toque. Totalmente. O sea, hay que formar. Y esto no debemos cometer un error. El que haya especialistas en enfermedades infecciosas no implica que ya nos encargamos de esto. Tiene que estar formado primaria, urgencias. Nosotros, a todos nuestros residentes, que en Sanidad Militar tenemos residentes de urgencias desde 2017, a todos les hacemos rotar un mes en nuestra unidad y aparte de ver sus pacientes, ir al PRO a la consulta de VIH y de medicina tropical, hacen el mismo entrenamiento que hacemos los nuestros, ¿no? Entonces tenemos que formarles y hay un sistema a mí que me gustaría muchísimo y que se debería implantar, que es el de Turquía. En Turquía, todos los hospitales, por ley, tienen que tener una entrada alternativa de urgencias para víctimas de catástrofes masivas, ¿vale? Que al final es una puerta, una ducha y otra puerta, para que si te pasase algo de tipo bioterrorismo, armas químicas, estas cosas raras que solo me preocupan a mí, tengas donde desnudar y duchar a la gente. Y aparte, hay unos señores de la Universidad de Ankara que van periódicamente a esos hospitales y hacen un entrenamiento a un número reducido de personas de urgencias para que sepan cómo atender el primer caso que viene a tu puerta de, por ejemplo, un Crimea Congo. Ese modelo sería maravilloso. Ahora, para eso requerimos, de una vez por todas, despolitizar el tema de la Agencia de Salud Pública y que, como yo digo siempre, la gente que trabaja con Fernando Simón dejen de ser seis y el residente. Y haya personal suficiente para que se haga esa formación. ¿Se podría hacer en las universidades? No lo sé, pero desde luego está claro que de alguna forma, igual que haces tú periódicamente tu curso de los que están en urgencias, en la UCI de soporte vital avanzado, deberías tener algún tipo de formación básica en puesta y retirada de EPIs, porque además es tu prevención de riesgos laborales. Porque, insisto, cuando estas cosas pasan, los que primero caen, los que primero enferman y los que primero mueren somos los sanitarios. Sí, Marta, ¿tienes algún comentario más? O, por ejemplo, bueno, di, Marta, No, no, sí, no, adelante. vamos, que no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que esto requeriría un desembolso importante, no seamos tampoco naif en el sentido de, porque claro, tener personal entrenado requiere tiempo y dinero, ¿no? Requiere pues tener al personal unas horas ausentados de su puesto laboral para hacer los entrenamientos y demás, y esto al final es pasta y las cuestiones económicas, pues ya sabéis, si tienes a alguien que se rompe una pierna y es dificilísimo que te lo cubran una baja de este tipo, pues fijaros si es para simplemente es muy importante, ¿no? Pues entrenarse la puesta y retirada de los trajes, ¿no? Pero fijaros cómo nos pilló el COVID a todos, los que teníamos suerte y estábamos entrenados en la puesta y retirada de EPIs, lo tuvimos mejor, pero ¿qué pasó con el resto de la gente? Pues que tuvo que de mala manera formarse como buenamente pudo y aquellos que tuvieron trajes, pues tuvieron suerte, ¿no? Que pudieron razonablemente bien protegerse, pero no había trajes en muchas circunstancias. Entonces, bueno, al final el factor económico, no podemos ser inocentes en este sentido, pues pesa mucho, ¿no? Claro, pero a lo mejor, o sea, totalmente de acuerdo, pero probablemente el médico de urgencias de cualquier hospital de segundo nivel no necesita el mismo entrenamiento que tenemos que tener tú y yo para ir a cogerle una, una, Muestras. una vía central a este paciente. Pero por lo menos lo que no podemos volver es a lo de 2014, cuando la gente era la primera vez en su vida que veía un EPI. Sí, 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 Y sin algo duda. intermedio se tendrá que hacer. Y totalmente, vamos, lo he estado diciendo antes, ¿no? De hecho, fíjate, el año que viene en nuestro curso de infecciosas del hospital vamos a hacer una
una cosa un poco novedosa, que es que en la charla que hablemos de Crimea le he pedido a nuestra súper que dé parte de la charla, para que nos transmita el que no sé si la gente es consciente de la cantidad de personal que está implicado en todo esto, en cómo por la mañana tienes que hacer una sesión, bueno, te lo sabes, con 10 o 12 especialistas para ver qué hacer con el paciente, todo lo que implica cada movimiento por turno, y es que es brutal, el coste es Vale. brutal. Yo, claro, trabajo en una, entre comillas, empresa que estamos acostumbrados a tener gente dedicándose a prepararse para cosas que nunca pasan. Y está un poco más en nuestra filosofía, pero aún así cuesta. Que es que luego, mientras tanto, hay que seguir adelante, sacando adelante el día a día, ¿no? Mm. A mí me parece fundamental lo que habéis dicho de, aparte de los hospitales tan especializados en los que a lo mejor trabajáis precisamente los tres, en cuanto a Tropical, muy importante reforzar la primaria, que es, ¿no? La primera puerta de entrada también a lo mejor al manejo al primer contacto con estos pacientes, ¿no? Que, bueno, puede Una de, empezar una con de una las fiebre. Ya, una de las cosas que decíamos en el libro este de las enfermedades infecciosas en España en 2050 era que tendríamos que tener una red nacional. Aquí el problema es que las unidades de medicina tropical de viajeros hay algunas excelentes, ¿no? Como con la que está Marta, y hay comunidades autónomas en las que están los centros de vacunación internacional y ya está. En la que volvemos a lo mismo, sacas la lista en la sanidad privada, sacas la lista de especialidades y enfermedades infecciosas no salen. Y muchas veces el médico de primaria se tiene que buscar la vida, primero porque no tiene tiempo, para nada. Y segundo, porque muchas veces no sabe a quién consultar. No sabía a quién consultar. Yo me acuerdo cuando estaba de residente en el Ramón y Cajal, que la gente llamaba a la planta cuando estabas de guardia de infecciosa, a los antiguos que habían pasado por ellos rotando, decía, oye, que tengo este problema y no tengo ni idea a quién preguntar. Y te llamaban desde, yo qué sé, Murcia, Albacete, donde sea. Y eso no está establecido. Tendría que estar establecido y tiene que haber un mecanismo de consulta rápida y de derivación para que cualquier médico de España, otro ejemplo excelente, es el del servicio de fiebre importada que han montado en Reino Unido, que me parece maravilloso. Hay un teléfono 24/7 donde cuando tú tienes un paciente con una patología al regreso de un viaje internacional, cualquier médico del país llama a ese teléfono y 24/7 hay un infectólogo especialista en tropical, un epidemiólogo y un microbiólogo. Y te dicen lo que le tienes que hacer, lo que tienes que pedir, cómo te tienes que proteger y si hace falta, se cogen el coche y se van a tu hospital a hacer la toma de muestras. Bueno, o sea, no solo en Reino Unido, ¿no? Que me corrija Carlas, pero yo creo que en Cataluña, en Barcelona, han hecho, vamos, Correcto, sí. un trabajo súper exhaustivo por parte con Elena Suyeiro de precisamente interconsultar y tener un representante de cada centro de salud que interconsulta toda la patología importada y tropical. Carles, si quieres, Sí, sí, correcto. Esto lo lleva Elena, es decir, no es para nada mi ámbito, ¿no? No quiero meter la pata, pero sí, sí, Elena ha hecho un trabajo muy grande y también se han hecho formaciones a médicos de familia para que puedan agilizar todo este proceso, sobre todo a raíz de los casos de dengue, ¿no? De dengue autóctono, pues lo han perfeccionado y la verdad que funciona muy bien. Sí, sí. a Además, veces no lo solo hay estuvo. que copiar a otras Hace comunidades bien. autónomas dentro de nuestro mismo país y estoy de acuerdo con vosotros que el buen diagnóstico y el buen manejo no puede ser comunidad autónoma dependiente. Que yo por estar en una comunidad u otra no tenga especialidad de importadas y emergentes y entonces no, bueno, pues aquí estén peor diagnosticados o peor tal. Entonces yo, a mí me gustaría un foro, bueno, desde la GEPI tenemos foros, ¿no? Y el Telegram, que os animo a uniros los socios de la GEPI, en el que se interconsultan casos, se interconsultan dudas y yo creo que copiar el modelo, por ejemplo, que tiene Barcelona en este caso me parece, vamos, súper útil y súper interesante. Es un trabajazo, eso sí, y se necesitan recursos humanos. Claro, Manos. claro. De hecho, me acuerdo que cuando nos contó Elena esto en la reunión de GPI de hace 2 o 3 años, me parece que fue, que contaba como cuando le planteó esto a su gerente, le dijo, bueno, van a incrementar muchísimo las pruebas, etcétera, y hicieron como un pacto de te voy a hacer un análisis después de 6 meses, un año, y con suficiente formación no se va a pedir más de lo que se tiene que pedir. Y lo demostró. Y la verdad que es otro ejemplo, es otro ejemplo excelente. Al revés, y Carles, creo que cuando se formó disminuyeron las peticiones de parásitos. Sí, 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 puede ser en este Sí, sí, caso, la sí, sí. verdad. Bueno, sí, ¿no? Que Sí, sí, Elena sí, no, escriba no. por el chat. Pero sí, Elena está por aquí, me parece. No sé si la Vale. pobre. Pero sí, sí, no. La verdad que sí que se puede usar como ejemplo, ¿no? Y se podría trabajar con otras comunidades para implementarlo también, evidentemente. Bueno, y meter la IA, ¿no? Aprovechando, Carlos, lo que te habías contado, ¿no? Meter la IA También, a también. optimizar todo esto.
y Hay, democratizar un poco pues el diagnóstico de estas enfermedades, bueno, democratizarlo en España, que estamos en un contexto privilegiado, no que duda cabe, mm. pero utilizar la IA que tú bien has contado, pues para sitios donde no tienen acceso a un microbiólogo ni a un técnico. Entonces, fijaros el potencial que puede tener esto, ¿no? Sí, mira, hay muchos estudios o algunos estudios, ¿no? que están trabajando con la IA y dengue. Sí que es verdad que se estaba trabajando y que hubo un boom muy grande en la época del COVID con la modelización matemática, ¿no? De posibles picos, de las olas del COVID, ¿no? Pues hay algunos estudios que sí que trabajan entre modelización y IA, ¿no? Hacen un mix de todo para temas de dengue. Lo que es verdad que en España, pues de momento no hay ninguno así, ¿no? Em, pero también el estudio de Azucena, el que os he comentado, es algo que en España no se está haciendo mucho, como mínimo yo no lo he encontrado para tropicales, ¿eh? Para otro tipo de datos, sí, y que creo que también podría ser muy útil el usar la IA para el tema de predicción en screenings de personas recién llegadas, ¿no? Y también otra cosa que, ligando con algunos temas que había comentado Francisco, cuando hablamos de IA, ¿no? Pues todo el mundo se piensa, ¿no? Que son sistemas súper sofisticados para laboratorios de alto nivel, ¿no? Y que nos ayudarán, que también, ¿eh? También, pero que también podemos aplicar la IA, ¿no? Para entornos con pocos recursos o con aplicaciones que sean sencillas y accesibles o que no requieran de Internet para poder ser implementadas en laboratorios pues, donde la malaria es endémica, por ejemplo, etcétera. Quiero también hacer un comentario que nos dicen aquí desde el chat. No es una pregunta, es un comentario. Muchas gracias, magníficas charlas. Más que una pregunta, tengo un comentario. Desde una perspectiva de salud pública global, la prevención de enfermedades importadas requiere abordar de manera prioritaria los focos de origen, lo que implica invertir en el control epidemiológico y en el fortalecimiento sanitario de las regiones donde estas infecciones son endémicas. En este sentido, es importante reconocer que los países de ingresos altos y la comunidad científica internacional deberían tener la responsabilidad de contribuir a estos esfuerzos, no solo por solidaridad global, sino también porque la contención en los lugares de origen es un componente clave para mantener libres de transmisión autóctona a otras áreas geográficas, ¿no? Parece que solo nos preocupan las cosas cuando nos pueden venir. Lo que comentabais al principio. Es lo que decía yo o lo que he intentado expresar antes, ¿no? Mm, Sí, sí. Efectivamente, efectivamente, aunque no sea por humanidad, porque una vida de Zimbabue no vale menos que una vida de Madrid, aunque sea por egoísmo, aunque sea por egoísmo. Si de verdad quieres que tener salud en tu país, hay una serie de cosas que solo se controlan alcanzando un cierto nivel de salud global. Lo estamos viendo en otras cosas. Si tú quieres tener paz en España, pues tienes que conseguir que no haya 200 guerras en el mundo y que las tengas en Europa más cerca de lo que tú te crees. Y como eso vale para todo. Ujú. mm. Yo tengo una pregunta para Carlas, bueno, decías que no es tan caro, ¿no? Pero entonces, ¿tú cuál crees que son los retos para implementar la inteligencia artificial Mm. en los laboratorios? En un laboratorio, bueno, Sí, la mira, infraestructura, la aceptación por parte de los microbiólogos. sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Si hablamos de implementación, es decir, que el sistema ya está correctamente validado y sabemos que más o menos funciona correctamente. Y hablamos de los costes. Esto es algo que siempre, ¿no? Se los preguntamos a las empresas y al final son un poco reticentes o no saben muy bien qué decirte, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Copro, ¿no? De Texite o la otra alternativa del Orienter. Em, También sabemos que muchos hospitales en España están implementando la molecular, ¿no? Entonces, si estas empresas ponen un coste mayor al de la molecular, yo creo que no se lo van a comprar, ¿no? Es decir, deberían poner un coste que sea asumible y entiendo que menor o equiparable a la molecular. Después, otra cosa, es verdad que en tropicales aún no tenemos ningún sistema de IA implementado, ¿no? Pero tenemos la cadena en la planta 2 de aquí de laboratorios que se miran pues las placas, ¿no? Automáticamente, el SEDIMAX, ¿no? En hematología hay un montón también de sistemas que nos ayudan
a detectar las células. Entonces, claro, hablando todo de parásitos como tal, aún no lo tenemos implementado, ¿no? Pero si me baso en la experiencia de la validación, creo que implica un cambio de rutina al final en el laboratorio, ¿no? Es decir, quizá pues emplearemos más tiempo en un tipo de tareas, ¿no? Y perderemos o emplearemos menos tiempo en otro tipo de tareas como podría ser la observación al microscopio. Sobre todo para las muestras negativas, ¿no? Cuando hablamos de copros en valle hay grandes volúmenes de muestras al día y la mayoría, o un porcentaje alto, pues son negativas. Eso al técnico le implica muchísimo trabajo, además de cansancio en el día a día. La aceptación, en principio, debería ser buena, o en principio, en nuestra experiencia, suele ser buena. Es verdad que siempre hay este tipo de reticencias, ¿no? De, uy, a ver si nos va a quitar el trabajo, ¿no? Pero yo creo que este tipo de herramientas pueden ayudar a la rutina del laboratorio, sobre todo a optimizar todo este tipo de procesos que son más mecánicos y al final la interpretación, es decir, el punto final siempre lo tendrá que hacer un facultativo. Cuando hemos trabajado con este tipo de algoritmos, ya sea el mío propio de la tesis, ¿no? Por decir algo, o sea, el algoritmo falla a veces, no pasa nada por decirlo. Falla y las imágenes se tienen que interpretar por un facultativo para dar un diagnóstico final. O incluso sistemas comerciales como el de TechSite, que en teoría, ¿no? Pues tienen grandes empresas detrás, como Grifols o empresas americanas, que se supone que deben ser sistemas súper bien hechos y súper validados, también fallan, ¿no? En la imagen que os he mostrado del Enterobius, ese blasto y esa giardia que había allí no lo eran, muy seguramente. Es muy raro, ¿no? Detectar un solo blasto o una sola giardia en toda la preparación. Entonces, esta revisión final e interpretación de resultados, que sería el equivalente a una validación a través del LIS, ¿no? O del software de laboratorio que se use en cada hospital, se deberá seguir haciendo y la labor del facultativo, del microbiólogo, se seguirá requiriendo, pero igual tenemos este tipo de tareas pues más optimizadas y se requiere menos tiempo o se puede emplear el tiempo para otro tipo de cosas. O Sí, a Carlos, mí me pero parece. Sí. perdona, Marta, Marta. sí, era una curiosidad porque hablabas de pues, la validación de lo que dé la técnica como positivo, una validación final por el facultad. A mí lo que me preocupa, o sea, eso sin duda, o sea, tienes toda la razón, pero me preocupa y eso, cómo está actualmente de logrado para evitar, o sea, una alta tasa de falsos negativos, ¿no? Que es decir, que se los trague la máquina y por lo tanto no haya detrás un facultativo que se encargue de revisarlo, ¿no? ¿Cómo está eso de conseguido? Sí, a ver, mira, más o menos las empresas suelen trabajar, ¿no? Suelen decir, nosotros vamos a hacer que el algoritmo detecte lo máximo posible, es decir, que se pase de lo que detecta, ¿no? Yo creo que va muy en relación a lo que has dicho, ¿no? Es decir, el sistema intenta detectar lo máximo para que luego el facultativo se lo mire, aunque sea rápidamente, y descarte lo que no es, ¿no? Eso creo que es mejor que detecte de menos, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que la visión de las empresas también es un poco esa. Claro, eso implica pues que tiene que haber alguien que se tiene que revisar cada una de las imágenes, ¿no? En el ordenador, que antes se revisaba en el microscopio, ¿no? Quiero decir, lo que pasa que por nuestra experiencia, y eso sí que lo podemos corroborar, al final si tú ves un blasto o una giardia, lo siento, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero es mucho más fácil de descartar y rápido de descartar que el mirarse pues toda la preparación. Además, también hay sistemas de control de calidad integrados en este tipo de productos, ¿eh? Supongo que en otras técnicas pues también lo sabrá, ¿no? Pero sistemas de control de calidad del enfoque, ¿no? Para que se asegure que la muestra está bien enfocada, si reducimos, ¿no? Pues posibles errores del enfoque y que no haya detectado nada a causa de eso. Mm, y de momento yo lo que he visto, de momento, sí que hay algoritmos que te dicen, pues hay esto y esto, y ya está. Pero con los algoritmos que nosotros hemos trabajado, te suelen mostrar las imágenes para que tú puedas comprobar y descartar falsos positivos y
Y el tema de los falsos negativos, claro, ahí, a ver, ahí es un poco más complejo, ¿no? Normalmente, por nuestra experiencia, en el caso del algoritmo que nosotros hicimos para malaria, no, quizá ahí sí que tenemos una problemática más grande porque al trabajar con un sistema que es de bajo coste, y eso entiendo que SpotLab seguramente también le debe pasar, em, hacemos fotos consecutivas de la preparación, ¿no? Seguimos los protocolos de la OMS, mínimo detectar 200 leucos, ¿no? Para tener un diagnóstico de malaria que podamos decir que es un negativo, ¿no? Más o menos. Pero en el caso de los sistemas comerciales, el que se quiere implementar, ¿no? De TechSite aquí en Vallebrón, sí que hemos visto que en general, sí que quizá hay alguna muestra que sea discordante, pero en general el sistema detecta más que el operador o que la persona que mira el microscopio. Entonces, casos de falsos negativos tenemos muy pocos, es decir, hay una tasa muy baja. Eso no quiere decir que, yo qué sé, pues igual con el sistema del Orienter, de los chinos, este sistema yo no lo he probado como tal. Pero al no concentrar la muestra, ¿no? de heces, pues pierdas ahí sensibilidad y tengas falsos negativos. Eso dependerá un poco de la técnica que uses y cómo sea la técnica, ¿no? Pero me parece muy interesante esa pregunta y Sí, bueno, no sé, es algo que se tendrá que debatir y bueno. que validar correctamente. Ahora que todos hemos metido la molecular en el coproparasitológico, a sustituirla por el análisis de imágenes, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos, 4 minutos, y sabemos bueno, os tenéis que ir porque sois gente muy importante y muy ocupada. Pero me gustaría hacer una pregunta final, bueno, para un poco que me digáis cada uno, ¿no? O sea, como esto es un foro de medicina de precisión, ¿cómo creéis que cambiará el manejo de estas enfermedades de cara a 5 o 10 años si realmente se integran modelos predictivos de inteligencia artificial y vigilancia continua, cada uno en su ámbito? ¿Lo conseguiremos? ¿Cambiaremos? ¿Nos anticiparemos de 5 a 10 años? ¿Cómo lo veis? Yo creo que no volveremos a encontrarnos pacientes que llevan 5 días en un hospital. Se dice el pecado pero no el pecador, en un hospital comarcal, en un estudio de trombopenia sin causa afiliada, hasta que alguien por descarte llame a salud pública y les diga, pues esto entra dentro del protocolo que tenía yo aquí guardado. Pues si conseguimos eso, Y Marta. y lo mismo aplicado a la patología importada, pero casi más aplicado a la gente que vive en las zonas endémicas. O sea, no recordemos que nosotros pues tenemos 4 casos de dengue, 4 de malaria y fluimos con eso fenomenal, pero mucha gente en el mundo se está muriendo de esto. Entonces no perdamos la perspectiva que realmente lo que importan en ese sentido es la gente que se está muriendo día a día por los grandes brotes porque viven en zona endémica, ¿no? Yo creo que es de los, espero al menos que sean los que más se puedan beneficiar de todo esto. Sí, Y por mi con esto, parte. justo para Carles, este análisis de imágenes con un móvil se podría implementar en terreno. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Si se hacen las validaciones pertinentes, se pueden emplear en terreno. Y es verdad que quizá las empresas, ¿no? No están invirtiendo, grandes empresas hablo, ¿eh? Está el caso de Spotlab, que sí que están trabajando mucho en eso. Estamos nosotros en Vallebrón, ¿no? Pero grandes empresas están trabajando sobre todo en sistemas para implementarlo en grandes laboratorios y facturar un montón de dinero, ¿no? Pero también hay algunas empresas más pequeñas que están empezando pues, a trabajar en sistemas más pequeños, más que se puedan llevar, ¿no? Y que pueden, obviamente, implementarse en este tipo de entornos. Muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo, por las excelentes sesiones en este foro. Y quiero dar también las gracias a los asistentes por escucharnos y por participar activamente en el chat. Y Enhorabuena, no tengo mucha nada más que gente, decir. 75 hasta el Sí, final, muy bien. sí. Sí, han aguantado, han aguantado. No hemos sido tan aburridos. Muchas gracias, Zaira, y a todos. Muchas Sí, gracias. muchas Gracias gracias a todos. a vosotros.